Capítulo 5. Isolda Kolenstov. La primera vez que Isolda presenció la muerte de otro ser humano fue a los 5 años, con los oídos zumbando por el disparo de la pistola Walter a solo unos pasos de distancia. El cerebro de un hombre estaba esparcido por la pared del pasillo de la escuela, y en cuestión de segundos otros dos se unieron a él cuando el portador de la pistola Walter la apuntó contra ellos sin dudarlo. Ese día había sido como muchos otros en la escuela para Isolda, sin nada fuera de lo común hasta ese mismo evento, razón por la cual quizás lo recordaría mucho más en los años venideros. Lejos de ser una institución de aprendizaje típica, la Escuela Progenium era una de las instituciones administradas por la eclesiarquía del imperio para criar a los hijos huérfanos de los funcionarios y sirvientes imperiales. El término para los estudiantes de estas escuelas era progena, y desde pequeños eran introducidos a un régimen de severa disciplina. Desde su primer día de ingreso a la escuela, a estos prógenas se les enseña sobre el dios emperador, a cuya existencia deben sus vidas, y que él no necesita a los débiles ni a los débiles, y que el dolor no era más que el indicio de una mente inexperta. Esta creencia se arraigó aún más en el inhóspito mundo de la muerte que era Quimara, donde el propio planeta era un obstáculo para cualquier cosa que se acercara a la comodidad o la seguridad. A partir de este punto, los prógenas serían inculcados en el credo imperial mediante la oración, la contemplación, el ayuno y la corrección punitiva, según las necesidades, por sus instructores, conocidos como abades instructores, para forjar mentes con un propósito inquebrantable y una fe inquebrantable. Para los prógena, su educación seguiría un camino establecido, comenzando con la alfabetización y el credo imperial, para luego continuar con la historia, la política, la contemplación de los santos imperiales, la retórica y las habilidades de liderazgo a medida que envejecían. Sus atributos físicos también serían medidos y entrenados rigurosamente, y los abades instructores perfeccionarían su resistencia, fuerza y habilidad con diversas armas. Desde sus primeros años hasta la edad adulta, serían entrenados incansablemente, y fue de este sistema que a menudo nacerían los más grandes servidores del imperio. Isolda no era diferente, incluso siendo hija del comandante de la escuela. Algunos forasteros podrían cuestionar su relación, dado que nunca se supo que el comandante hubiera tenido una relación con una mujer, debido a su dedicación a su trabajo y a su planeta. Aún así, un día apareció en la escuela como una recién nacida, y él la declaró como su pariente, y ningún miembro de su personal consideró oportuno preguntar nada más al respecto. A pesar de su estatus, Isolda era tratada con el mismo estándar, o incluso mayor, que todos sus iguales gracias al carácter despiadado del comandante y a su decreto de que debía ser tratada como cualquier otra niña. Ninguno de los abades instructores de la instalación se atrevería a contradecirlo, por lo que cada uno se aseguraba de no ser visto como alguien que le concedía favores. Al no conocer otra forma de vida, esto tuvo poco efecto en Isolda, quien simplemente vivía entre los demás niños. Sin embargo, la diferencia radicaba en que, mientras otros prógena apenas empezaban a familiarizarse con el gótico imperial y a aprender sobre el imperio en general, Isolda leía junto a su padre durante horas cada noche, una vez que éste cumplía con sus demás obligaciones. No es que el acto de leer en sí fuera algo para lo que tuviera un don excepcional, ni que fuera una gran afición suya, aunque lo disfrutara, pero lo hacía de todos modos porque era lo que se esperaba de ella y enorgullecer a su padre era algo que anhelaba desde sus primeros recuerdos. Comía la misma comida, dormía en las mismas camas y vivía la misma experiencia que sus compañeros de la escuela, y solo en momentos como este se sentía diferente de los huérfanos que la rodeaban. La única diferencia notable ese día fue que no era uno de los muchos abades o abadesas instructores quienes les leían historias sobre el dios emperador de la humanidad o sus grandes héroes en la biblioteca principal de la escuela, sino el propio comandante. Si bien no era una ocasión única, solo ocurría quizás una vez cada pocas semanas, por lo que Isolda lo había estado escuchando atentamente mientras leía, tal como se había esforzado por mejorar sus habilidades lectoras antes de su llegada. Su mente era una esponja para la información, como la de muchos niños, y por eso estaba pendiente de cada palabra que decía.
Incluso a los 5 años de edad, Isolda sabía poco de lo que existía más allá de los muros de la escuela, ya que su padre se había asegurado de mantenerla confinada allí para su propia seguridad. Las advertencias sobre los peligrosos monstruos que se encontraban más allá de los muros de la escuela y de la ciudad eran suficientes para mantener a raya incluso a los niños más traviesos, y así Isolda permaneció, pero eso no significaba que su curiosidad no estuviera en otra parte. Por ejemplo, porque todos los visitantes de la escuela y casi todos sus instructores eran mujeres. Isolde no entendía mucho la diferencia entre hombres y mujeres humanos, pero el hecho de que, aparte de su padre, nunca viera a un hombre adulto era un punto fascinante para su joven mente. Incluso con la segregación de género que solía haber en las escuelas, sabía que muchos niños se criaban allí, así que ¿qué pasaba con los hombres de afuera? Aunque no se oponía a la interacción social, Isolda aún no conocía bien a sus compañeros prógena, así que se sentaba sola detrás de la mayoría de ellos mientras su padre hablaba. Aunque podría haber intentado sentarse a su lado, le pareció inapropiado y reprimió el deseo, pero al menos le hacía compañía un miembro de la fauna local que se había unido al círculo de niños que escuchaban al comandante. También sentados entre las crías de la escuela se encontraban varios ixolotes, pues estas criaturas nativas de Kimara poseían una inocencia natural similar a la de los prógena presentes. Totalmente domesticados y educados, formaban parte de la vida cotidiana de Kimara tanto como la nieve misma, por lo que su participación casual en tales ocasiones era aceptada como parte de la vida. Es más, dada su sencillez mental, la escuela los utilizaba para diversas tareas cotidianas, conservando su limitada mano de obra para trabajos más complejos, y sus cuerpos suaves y su carácter amigable los convertían en compañeros naturales de los niños, muchos de los cuales se sentían solos al llegar a la escuela. Era improbable que los ixolotes comprendieran mucho nada de las historias que se contaban en la biblioteca, pero al ser animales comunitarios disfrutaban de la compañía de otros e incluso imitaban el comportamiento humano en ocasiones. Si los humanos que los acompañaban se alegraban con lo que oían, también lo hacían los ixolotes. Si estaban tristes, también lo estarían las simples criaturas. Sin embargo, la ira era casi un anatema para ellos, lo que los convertía en compañeros ideales para niños que, sin querer, podrían molestar a otro animal en su lugar. En las ocasiones en que el comandante impartía personalmente clases a los prógena, lo hacía con historias, en lugar de oraciones que aún no comprendían o ejercicios rígidos para enseñarles letras, gramática u otras funciones necesarias para la alfabetización. Si bien los libros que leía no diferían de los que usaba su personal, los fragmentos que escogía sí lo hacían, pues parecía que contar historias era una forma de distenderse para el excomisario, a la vez que contribuía a la educación de quienes estaban bajo su protección. La historia del día seguía el viaje de Induro Beau, un niño cuyo genio, según se decía, superaba al de casi cualquier otro. Desde pequeño, era conocido por comprender el funcionamiento interno de casi todo lo que veía, y por este conocimiento fue acogido y cuidado por el tirano de la risa, la tierra donde se encontraba, para que pudieran usarlo. Induro nunca conoció a su familia, pues se separó de ella de pequeño debido a un conflicto entre su padre y su madre, aunque él no sabía nada de eso. Todo lo que Induro sabía era que podía lograr lo que se propusiera, y que quienes lo rodeaban lo apreciaban tanto como a una preciada herramienta. Era de esperar que quienes lo rodeaban lo vieran como frío y distante, pues sabía que no pertenecía a ese mundo, pero que en ese momento no tenía otro lugar al que llamar hogar. A pesar de su agria reacción ante el entorno, su mente estaba fascinada por la creación, y el niño soñaba con construir un mundo donde algún día no hubiera guerras ni conflictos. Fue a través de esta búsqueda que permitió que su verdadero yo brillara tras su fría fachada, y quienes lo rodeaban pudieron ver a un niño cuyo corazón era mucho más cálido de lo que otros podrían creer al principio. En los años siguientes, Induro crearía estatuas, erigiría monumentos e ilustraría fantásticas obras de arte, a la vez que diseñaba tecnología y sistemas superiores para mejorar la vida de los habitantes de Larissa. A pesar de ello, lo único por lo que sería verdaderamente reconocido fue por su afición a la guerra. Alguien tan inteligente como él era capaz de burlar a quienes se le oponían, ya fuera en debates o en combates físicos.
Por este motivo, fue adoptado por la familia gobernante de su nación, y por esta razón fue utilizado para conquistar a todos los que se les oponían. Sus obras de arte serían relegadas a un segundo plano en favor de sus triunfos militares, y su innovación tecnológica, ignorada, pues su pueblo no creía en la lógica y la razón que dominaban su mente. En contraste con Induro, estaba su hermano, Torne, un muchacho cuyo genio también era legendario y aclamado en todas partes. Si bien se parecía a Induro en su semblante frío, Torne prefería la confrontación directa a la melancolía, pues siempre decía lo que pensaba y jamás se censuraba a sí mismo ni a sus pensamientos. Perdido de la misma manera por su familia a temprana edad, Torne, al ser descubierto en la próspera nación de Geisen, fue criado por un hombre bondadoso al que llegaría a encariñarse con los años. Gracias a la influencia de este pariente adoptivo, Torne ascendería hasta liderar al pueblo de Geisen, poniendo a prueba su talento y la vasta tecnología a su disposición para restaurar una gran fortaleza a su máximo esplendor, la que se convertiría en el orgullo de su nación. Llegaría el día en que Induro sería encontrado por su familia y se reuniría con sus parientes perdidos, pero no antes de que Torne fuera encontrado. Durante ese tiempo, Torne había demostrado ser un hijo leal e incondicional del hombre que descubrió que era el gobernante de su mundo, y a pesar de nunca haberlo buscado directamente, siempre recibía la aprobación y el favor de su verdadero padre. Sin embargo, Induro, al reunirse con su familia, demostraría ser igual de leal e incondicional, pues sentía que por una vez realmente pertenecía a ella. Que, ahora que se había liberado del tirano que una vez lo cautivó, podía aprovechar los talentos desperdiciados en Larissa sin una verdadera salida para su mente. Después de todo, Induro aprendió que no era un simple huérfano, sino el hijo del imperio más grande del mundo y, por lo tanto, parte de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Desafortunadamente, al igual que su familia adoptiva, Induro se encontraría en el papel de conquistador, pues era lo que su padre necesitaba de él para unificar las numerosas naciones de su planeta y lograr la paz. Las intenciones de su padre eran más nobles que las de su padre adoptivo, pues no era el ansia de poder lo que lo impulsaba, sino el deseo de ayudar a todos los ciudadanos del mundo. Sin embargo, en la práctica, exigía las mismas acciones y el mismo trabajo de Induro. Día tras día, año tras año, se vio obligado a sufrir un conflicto implacable tras otro para que el imperio de su padre pudiera triunfar. Donde otros comandantes flaqueaban o se negaban a luchar, Induro fue utilizado, pues su mente y fuerza de voluntad podían llevarlo a él y a sus fuerzas a la victoria, incluso a un alto precio. Si bien la gran mente de Torne también se puso al servicio de la conquista, también se le concedió el honor de construir los cimientos de su imperio. Un gran palacio con inmensas fortificaciones para resistir a cualquier enemigo. Dada su franqueza, incluso llegó a afirmar que Induro no podría conquistar su palacio, pues Torne estaba tan seguro de su propia habilidad que era inconcebible que ni siquiera su hermano, igualmente brillante, pudiera superar algo de su creación. Esta afirmación, aunque no era una jactancia, indignó a Induro, quien anhelaba la oportunidad de construir en lugar de destruir, y aún así se sintió insultado por el hermano que se le dio tal oportunidad. Induro había buscado el reconocimiento de su padre todo este tiempo y, sin embargo, nunca lo recibió, siendo utilizado en su lugar para un trabajo ingrato que nadie más haría. Los soldados bajo su mando fueron devastados por los horrores de un conflicto y una guerra interminable sin obtener un indulto, todo ello sin ser aclamados como héroes, al igual que sus hermanos en otros campos de batalla más fáciles. Héroes anónimos cuyos triunfos fueron ignorados o directamente menospreciados. Se dice que, en un conflicto en el que luchó junto a las fuerzas de Torne, los hombres de Torne obtuvieron la gloria, mientras que los de Induro fueron vistos como débiles, a pesar de haber sido ellos quienes más se sacrificaron para alcanzar la victoria. Induro y sus hombres sangraron batalla tras batalla, ya que su naturaleza obstinada no le permitió pedir directamente la aprobación que buscaba. Creía que sus hazañas y sacrificios recibirían el respeto que merecían, pero en cambio se vio obligado a presenciar cómo las meras palabras de otros les otorgaban un honor mayor del que él jamás recibió. Finalmente, llegaría el día en que la voluntad, antaño indomable, de Induro se quebraría.
Sus sueños de un mundo en paz, aplastados por la masacre y la depravación de la guerra que lo había forzado a soportar durante toda su vida. Dándole la espalda a su padre, el ahora gobernante de su planeta, Induro se negó a que lo subestimaran y, por lo tanto, buscó derribar el imperio que una vez ayudó a construir. En su contra estaría Torne, siempre su hijo leal, y en los años venideros sus conflictos devastarían su mundo, antaño unido. Por Induro, sentía que no le quedaba otra opción que luchar, pues en su dolor había quebrado y quemado la antigua nación en la que se crió cuando se rebeló contra el imperio. Sentía que ya no podía regresar al imperio, pero también que éste lo había utilizado no como persona, sino como herramienta, y que el padre que tanto le había reconfortado conocer no lo quería en absoluto, salvo por su valor como instrumento contundente para destruir a sus enemigos. Si no se le permitía construir un mundo pacífico a través del imperio sin sacrificar su humanidad y todo lo demás que poseía, entonces construiría uno sobre sus cenizas. Con el tiempo, los sacrificios de Induro y sus hombres pasarían de ser ignorados a ser completamente olvidados, o incluso vilipendiados, mientras que el legado de Torne sería de gran heroísmo y triunfo, incluso después de haber sacrificado en una ocasión a casi todos los hombres bajo su mando para demostrar su superioridad sobre Induro, solo para fracasar en la empresa. Incluso hasta el final, estuvo seguro de ser superior a Induro, aunque solo la fortuna del destino lo acompañó para que llegaran refuerzos y lo salvaran de su locura. Las fuerzas traidoras serían sofocadas con el tiempo, y los vencedores opinarían que quienes se alzaron en armas contra ellos eran unos necios débiles cuyas propias fallas fueron las culpables de su caída. Así terminaba esta historia de los hermanos Induro y Torne, un fragmento más pequeño de un tomo mucho más grande, que contaba con otros libros sobre sus eventos en la biblioteca de la Schola. Una vez terminada, el comandante dejó el libro a un lado, con una expresión melancólica en el rostro que se perdió en los niños, quienes se habían sentido cautivados por la mención del relato de diversas batallas y conflictos. Algunos niños se entristecieron por el desenlace de la historia, algo que percibieron los ixolotes presentes, quienes comenzaron a sollozar abiertamente las lágrimas que los niños se habían visto obligados a ocultar. Anteriormente, habían estado emitiendo gritos de alegría cuando Induro se reunió con su familia, reflejando una vez más las emociones de los prógena. ¿Por qué Induro era el malo? El comandante sonrió ante la pregunta de su hija, como gratamente sorprendido por ella. Porque la historia la escriben los vencedores. La vida no se reduce a lo bueno y lo malo, a menudo se encuentra en un punto intermedio. Saber eso es importante para comprender al enemigo, ya que, si tus enemigos son miembros de la humanidad, probablemente crean que también hacen lo correcto. Los errores de Induro lo llevaron a la ruina, pero las cosas podrían no haber llegado a ese punto si su hermano y su padre también hubieran actuado de otra manera. Si te niegas a comprender a tus enemigos, tendrás dificultades para derrotarlos, así que, aunque los desprecies hasta el final, siempre debes comprender sus mentes. Otros niños preguntaban quién ganaría en una pelea, Induro o Torne, además de otras preguntas sencillas que cabría esperar de personas de su edad. Incluso la pregunta de Isolda no era tan profunda, pues surgía de la confusión infantil de por qué alguien tan maltratado era malo, pero era una que recordaba con el tiempo, igual que el zumbido en sus oídos. El comandante respondía pacientemente a las preguntas de los niños y prometía leer más historias de Induro y Torne en el futuro, antes de pasar a leer más historias de tiempos pasados. Llevaba una hora leyendo el comandante un texto antiguo sobre la gran cruzada que unió a la humanidad cuando unas voces fuertes interrumpieron la lectura. Mientras que en otro lugar un grupo de niños de no más de 5 años se habría aburrido, los prógenas sabían que no debían mostrarle al comandante nada que no fuera el máximo respeto, por temor a ser castigados por los abades, un temor que, por desgracia, no compartían quienes provenían del ruido más allá de los muros de la biblioteca. Oye, no seas tan grosero. Solo queremos hacerte compañía, no es que a ustedes, los quimaranos, les queden hombres, ¿verdad? El gobernador se encargó de eso. La biblioteca de la Schola tenía ventanas construidas en sus paredes interiores para permitir la observación de los que estaban dentro mediante los abades instructores que pasaban, algo que permitió a los prógena y a su comandante mirar hacia afuera y ver cuál era la causa del alboroto.
3 soldados que vestían uniformes personalizados de la Guardia Imperial estaban acorralando a una abadesa instructora en el pasillo al lado de la biblioteca, con la mujer claramente tratando de resistirse a sus avances mientras también se abstenía de tomar represalias. Esa fue la primera vez que Isolda vio a un miembro de los mercenarios de Wostin, leal a nada más que a sí mismo, tras haber sido contratado en masa por el gobernante de Kimara para imponer el orden en el mundo. Para la niña, ella no entendía las cosas viles que le pedían a la abadesa que hiciera, ni por qué estaban interesados en ella, pero era obvio que no eran bienvenidos. Isolda no tenía forma de saber entonces que, para ganarse el favor de los administradores imperiales locales, el gobernador planetario había reclutado a toda la población masculina de Kimara mayor de 6 años para servir en la Guardia Imperial, y que los demasiado jóvenes para servir eran relegados a campos de entrenamiento y funciones menores hasta que pudieran servir adecuadamente. Tampoco tenía forma de saber que el inescrupuloso gobernador lo había hecho por motivos puramente egoístas, ni que quienes no pertenecían a la eschola eran tratados apenas mejor que los esclavos y juguetes del gobernador y sus mercenarios. Hasta donde el imperio sabía, Kimara había contribuido enormemente a su causa, y que les importaba cómo se hiciera. Kimara era un mundo traidor que se había aliado con los guerreros de hierro en la herejía de Horus, una reputación de la que nunca se había recuperado y por la que había sufrido continuamente. Lo que les sucediera a sus ciudadanos no era asunto del Administratum ni de otras ramas del gobierno imperial, mientras Kimara siguiera pagando sus diversos diezmos. La confusión de Isolda se disipó cuando su padre se levantó y le indicó que lo siguiera. Isolda, ven conmigo. Los demás, lean las páginas 373 y 374 de su libro de texto. Me ocuparé de esta interrupción rápidamente y espero que hayan terminado para entonces. Olim, lee. El ixolote llamado Olim no perdió tiempo en sentarse en el asiento del comandante y tomar su libro, imitando su comportamiento anterior y haciendo como si leyera a la clase, aunque no podía hablar y en realidad tenía el libro al revés. Esto distrajo a los niños, pues encontraron su comportamiento divertido y, por lo tanto, no notaron que el comandante buscaba a sus espaldas si el arma que guardaba escondida seguía allí. Isolda lo había visto enfundarla suficientes veces como para saber lo que hacía, así que se preguntó qué haría con ella mientras lo seguía. Al salir de la habitación, casi tropezó con el rompecabezas que otra niña estaba armando en la biblioteca, aunque después de este percance, Isolda se apresuró a seguir el ritmo de las largas zancadas de su padre. Al salir de la biblioteca, Isolda se dio cuenta de que la situación era mucho peor de lo que parecía desde dentro. Esparcidos por el pasillo había varios ixolotes heridos, grandes criaturas parecidas a salamandras que habían sido apaleados por los mercenarios por estorbarles. Un niño de unos 7 u 8 años sangraba más allá, y el aire olía a un olor que más tarde descubriría que era alcohol. Los mercenarios, a pesar de su intimidante tamaño, habían logrado emborracharse hasta quedar aturdidos. Hace tiempo que no tengo una mascota nueva, ¿qué te parece? ¿Te apetece divertirte con nosotros? Preguntó el mercenario más grande, con las palabras un poco arrastradas por la borrachera. La abadesa instructora se negó a permitir que los hombres la manosearan más, y en su lugar escupió en la cara del que habló. Preferiría morir antes que tocar a uno de ustedes, animales. La respuesta inmediata fue que el hombre, mucho más grande que la abadesa, la derribara de un revés, lo que provocó que Isolda se aferrara a la puerta de la biblioteca mientras su padre seguía avanzando. Esto se estaba volviendo aterrador, y nunca antes había presenciado un conflicto así. Subiendo a la abadesa, el mercenario se agachó para sujetarla por la mandíbula y el cuello con torpeza. ¿Ves? Esa actitud arrogante los metió en problemas. Primero mataron a nuestros antepasados con la ayuda de esos petulantes guerreros de hierro, y luego los protegieron cuando se volvieron contra el emperador. Por eso ahora podemos hacer lo que queramos con ustedes, sucios perros. A nadie le importa lo que les pase a traidores como ustedes, no importa cuánto tiempo haya pasado, no son más que basura. Antes de que las cosas pudieran avanzar, un golpecito en el hombro del mercenario lo distrajo, y lo confundió una vieja imagen que apareció ante él. La de un comisario imperial, algo que no había presenciado desde su época en la guardia.
Después de todo, no era como si alguien inculcara disciplina ahora, ya que ni siquiera una eschola, de entre todos los lugares, tenía el personal suficiente para mantener alejados a intrusos como él. Disculpe, señor. Soy el comandante Eisen Kolenstov y le doy la bienvenida a mi eschola, explicó el comandante con un tono mucho más respetuoso y amable de lo que cualquiera podría sospechar dadas las circunstancias. ¿Eh? Uno de los otros señaló con el dedo al comandante, aunque la acción casi provocó que el hombre terriblemente ebrio se cayera. Oye, muchacho, ocúpate de tus propios asuntos. Sí, tú también quieres que te Krypton. Preguntó el último de ellos antes de señalar la insignia de Austin en su uniforme, demostrando que era un veterano de muchas batallas. A pesar de su confusión e irritación, el comandante permaneció tranquilo y respetuoso, incluso inclinándose ante ellos aunque su voz adoptó un tono burlón. Lucharon junto a nuestro gobernador hace algunos años como miembros del Astra Militarum y lucharon contra los enemigos de la humanidad, así que sepan que estoy agradecido por su servicio y respeto las vidas que deben haber salvado. El que aún estaba encima de la abadesa rió para sí mismo mientras miraba a los otros dos, quienes lo miraban y compartían una sonrisa tonta. Oye, mira eso. Un Kimarano que sabe cuál es su lugar, supongo que no todas son putas traidoras después de todo. Al instante siguiente, su cabeza estalló en un chorro de sangre y vísceras, y partes de su cabeza quedaron esparcidas por la pared cercana mientras el sonido de la pistola Volter del comandante resonaba por el pasillo. Al inclinarse, había adelantado un brazo y retrocedido el otro, lo que le permitió agarrar su pistola sin que ninguno de los borrachos se diera cuenta. Eran soldados bien entrenados, de eso no cabía duda, ya que el gobernador solo había elegido a los mejores para su séquito, pero estaban inhibidos por el alcohol que consumían y eran demasiado lentos para reaccionar mientras el comandante ejecutaba rápidamente a los otros dos hombres con la cruel y fría eficiencia de la que solo un comisario podía presumir. Que unos prometedores sirvientes del imperio perturben mi eschola en un ataque de barbarie ebria, qué mala educación. Mi autoridad proviene de un poder superior al del gobernador planetario, y no es algo que se pueda contrariar a la ligera. Los ojos de Isolda estaban muy abiertos incluso cuando la sensación de zumbido se desvaneció, habiendo presenciado por primera vez la verdadera ira de su padre, así como la muerte de otro ser humano. Para la mayoría de los niños, presenciar esto quizás sería traumático, o al menos les asustaría, pero Isolda ya no tenía el miedo que sentía al observar a los mercenarios. Las despiadadas lecciones de la eschola que le habían enseñado día tras día ya la acompañaban, así que aceptó el destino de los caídos como aceptaría cualquier otro castigo que le correspondiera al cruzar el imperio. Se lo merecían, y eso era todo. Con esto en mente, Isolda continuó observando la repentina carnicería, y solo recuperó la conciencia al darse cuenta de que su padre estaba ayudando a la abadesa a levantarse del suelo y disculpándose a medias por la sangre que la salpicaba. Para imitar su comportamiento, se dispuso a ayudar a los heridos y confundidos Ixolotl a ponerse de pie. Las suaves criaturas, confundidas por el repentino abuso que sufrían, no se defendieron, como era de esperar, dada su naturaleza laxa. Las criaturas parecían agradecidas, ofreciéndole a cambio canicas brillantes que habían encontrado antes de partir a llevar lo que quedaba del papeleo a varias oficinas de la eschola. Una vez que el comandante se aseguró de que su abadesa estaba bien, regresó al lado de Isolda, donde se arrodilló y le puso una mano suave en el rostro. Estoy orgulloso de ti. Fuiste valiente cuando muchos otros no lo fueron. Isolda se acercó para abrazarlo y enterró su rostro en el pecho de su padre. Ellos eran los malos, ¿verdad? Sí, sí lo eran. Algún día nos libraremos de cretinos como este, pero no hoy. No mañana. Nuestro mundo está enfermo, así que lo soportaremos hasta que podamos administrarle la cura. ¿Cura? Preguntó Isolda con inocencia, provocando una cálida sonrisa en el hombre que tan pocas veces mostraba emociones. No tienes que preocuparte por eso. Concéntrate en tus estudios y podrás contribuir a forjar ese futuro con tus propias manos, solo recuerda que todo lo que hago es por ti, por nuestro pueblo y por el emperador.
Fue con esas palabras en el corazón y en la mente que Isolda durmió profundamente esa noche, segura como siempre de la rectitud del hombre que la cuidaba. Capítulo 6. Osus Osus. A Tristán le resultaba imposible seguir la noción del tiempo a medida que transcurría en el Eizernen, pues nunca había estado ni visto una nave así y poseía solo la limitada estructura que su mundo primitivo le había proporcionado para comprender su nuevo entorno. Otras complicaciones relacionadas con el tiempo surgían del hecho de que solo tenía acceso a una parte de la nave, que percibía como una especie de fortaleza dado el aspecto de sus entrañas. Harn lo mantenía confinado en sus aposentos para poder vigilar a Tristán mientras se recuperaba gradualmente de la inanición, por lo que, además de los aposentos de Harn, Tristán solo tenía acceso a unas instalaciones cercanas para su cuidado personal y asuntos biológicos. Aunque muchos niños de su edad pueden haberse vuelto inquietos en tales condiciones, Tristán ya estaba bien aclimatado a ellas. Había permanecido confinado en su propia casa después de haberse encerrado dentro tras la muerte de sus padres, y siempre había poseído una personalidad introvertida que lo vio aprender el oficio de su padre y trabajar en él mientras otros niños de su pueblo habían salido a jugar. Esta introversión y su deseo de aprender y cumplir con lo que consideraba su deber para con su familia fue la razón por la que Tristán fue el único superviviente de su pueblo, y no los chicos que pasaban sus días revolcándose en el barro y participando en alegres competiciones físicas. Si hubiera sido más sociable y menos diligente, habría muerto junto a los demás, y así, la misma razón de su supervivencia le permitió permanecer en este pequeño rincón de los Eizernen sin quejarse. Estaba vivo, alguien lo ayudaba a recuperarse de su estado casi mortal, y por eso soportó el tedio. Le ayudó que, mientras estaba en los aposentos de Harn, Tristán pudiera aprender mediante la observación y el ensayo y error sobre los diversos dispositivos mecánicos presentes, y aunque aún no los entendía, sí podía captar sus conceptos generales. El dispositivo que emitía luz no era una antorcha ni un objeto llameante similar, ni se trataba de algún tipo de brujería de la que se hablaba en los libros de su pueblo, sino que extraía energía de un dispositivo invisible, al igual que algunas armas con las que Harn jugaba extraían su propia energía de algo interior. Fue así, relacionando un concepto con otro, que llegó a comprender su entorno con bastante rapidez, confirmando así, sin saberlo, las sospechas de Harn sobre su intelecto. En lo que a Harn respectaba, Tristán nunca sería el más fuerte de sus astartes, incluso si lograba convertirse en uno, pero su mente era aguda, y eso era una fortaleza en sí misma. Encontrar a un chico con una mente que recordaba la capacidad de Perturabo para comprender las cosas intrínsecamente no era una oportunidad que se pudiera desaprovechar, no después de servir siglos con los guerreros de hierro y ayudar a reclutar a miles de ellos en la legión para compensar las pérdidas. Algunas vidas se aprovechaban mejor si se gastaban como balas para lograr un objetivo, pero había individuos que poseían un valor mucho mayor. Forrix, Asier y el propio Harn, por ejemplo, destacaban entre sus congéneres, y ahora contaba con 2 reclutas prometedores que quizás algún día se unirían a sus filas. El tiempo diría si los chicos realmente estarían a la altura de sus expectativas. Dado que se esperaba que se recuperara antes de acompañar a Harn a otros lugares de Eizernen, Tristán recibía comidas regulares, que le traía Arien, el compañero animal del herrero de guerra, quien también solía residir en las habitaciones personales de Harn. Aunque al principio desconfiaba de la criatura, que era aproximadamente de su misma altura debido a sus pequeños ojos y su peculiar naturaleza, Tristán se había acostumbrado a su presencia, ya que era quien le traía comida varias veces al día. La criatura, laxa, incluso dormía a su lado en la cama que Harn le había preparado, y su cuerpo blando incluso le ayudaba a descansar tras despertar de las pesadillas que lo atormentaban desde la muerte de su familia. Una vez que Tristán dejó de ser piel y huesos, Harn lo condujo a otra parte de la nave, guiándolo por varios pasillos que parecían laberínticos y pasando junto a otros gigantes con armaduras pesadas muy parecidas al propio Harn. Ver a estos guerreros de hierro fue una novedad para Tristán, quien solo había estado consciente en presencia de Harn y Arien, y al pasar, se sintió sobrecogido al ver a estos gigantes rendir homenaje al herrero de guerra.
No comprendía del todo la jerarquía ni la organización en la que había sido reclutado, pero se contentaba con aprender y observar mientras tanto, percibiéndolos por ahora como los caballeros de su mundo natal. No tardó mucho en llegar a los pasillos, donde Harn buscaba su destino. Tristán se encontraba en una gran sala con innumerables instrumentos y herramientas cuyo propósito desconocía, pero de los que al menos podía extraer información básica. Muchos eran como cuchillos diseñados para cortar diversos objetos con distintos tamaños y precisión, mientras que otros, como las largas agujas puntiagudas, le resultaban completamente desconocidos. Aunque los cuchillos y sus mecanismos le resultaban familiares, nunca había visto una aguja médica ni nada parecido, así que solo podía compararla con la aguja de hilo que su madre usaba para coserle la ropa. Dentro de la habitación había otra figura acorazada, con facetas bastante únicas en su armadura, al igual que la de Harn. En lugar de una armadura que superaba incluso a la de los otros gigantes que Tristán había visto, los astartes de la habitación llevaban diversos objetos afilados conectados a sus muñecas que recordaban a la punta de una lanza, pero con un patrón diferente en una espiral. Por su apariencia, Tristán supuso que podían moverse como el brazo mecánico en la espalda de Harn, pero en lugar de manipularse como una extremidad adicional, parecían girar sobre un solo punto, probablemente para perforar lo que fuera necesario. Con su llegada, Harn extendió una mano para hacer un gesto a los otros astartes en la habitación mientras dirigía su mirada hacia Tristán para instruirlo como lo había hecho sobre varias cosas en los días anteriores. Osus es nuestro boticario y está a cargo de las operaciones médicas y de nuestros neófitos. Es a él a quien tendrás que demostrar tu valía para unirte a nuestras filas, ya que supervisará tu preparación física y mental cuando alcances la mayoría de edad. Aunque desconocía los términos empleados, Tristán al menos podía seguir la idea general. Se trataba de algún tipo de personal médico que lo observaría para determinar si era digno de convertirse en uno de ellos. Si bien era una perspectiva intimidante, no era tan aterradora como enfrentarse a los esbirros del caos y sus aliados demoníacos, algo por lo que Tristán ya se había condenado a morir, así que, aunque aún tenía todo el miedo que un niño de su edad debería tener, pudo disimularlo mejor. Osus, el boticario jefe de la Legión de Hierro, asintió mientras observaba a Tristán para comprobar su estado usando el escáner de su casco. Veo que te sientes mejor. A tu llegada a Leizernen, me encargué de reponer tus nutrientes e hidratación para estabilizar tu condición. Confío en que Arien te haya proporcionado la dieta que preparé para tu recuperación. Por primera vez desde que se quedó sin comida, Tristán había despertado sin hambre en el Leizernen, y aunque no estaba seguro de cómo este Astartes había solucionado el problema, se sentía agradecido. Había oído en su aldea que alguien moría de hambre en tan solo unas semanas, y aunque quizá hubiera perdido la cuenta de los días entonces y ahora, seguía estando bastante seguro de que había estado rozando su propia fecha de caducidad. Tienes mi agradecimiento, ofreció Tristán junto con una respetuosa reverencia que le enseñó su padre para saludar a los nobles y clientes valiosos. Osus pareció divertido por el respeto que se le profesaba, aunque Tristán no comprendió por qué. Deberías salvarlos. Los procedimientos que se avecinan serán largos y tediosos, pues pondré a prueba tu cuerpo, mente y espíritu en busca de corrupción. Otras legiones pueden ser más laxas en sus controles, pero nuestro herrero de guerra es estricto, y con razón. No arriesgaremos nuestras vidas sin pensarlo dos veces al acoger a aquellos contaminados por los poderes ruinosos. Al incorporarse por completo, Tristán notó algo más en la habitación. Además de las diversas herramientas de aparente uso medicinal, había pinturas y otras formas de arte que contradecían por completo los desolados pasillos que había recorrido para llegar allí. Si bien la habitación de Harn era bastante vacía, salvo por su taller y una especie de altar, esta estaba completamente amueblada con una miríada de objetos que Tristán jamás había visto en su vida campesina en su mundo. Mientras la atención del niño estaba fijada en las pertenencias personales de Osus que bordeaban su espacio de trabajo, el boticario habló brevemente con Harn. Antes de comenzar, Warsmith, ¿puedo preguntar qué papel juega Fabius Vile en este recluta? Harn negó con la cabeza. Este chico se quedará con nosotros.
Vile puede usar a los astartes capturados y a sus seguidores para sus experimentos, tal como acordamos, pero no permitiré que éste quede a su antojo. Le proporcionamos abundantes recursos y eso es suficiente por ahora. La información recopilada por sus fuerzas hacía tiempo había conducido a una alianza con el infame Fabius Vile, que Harn negoció para, según sus propias palabras, asegurar la supervivencia de su legión. Solo sus oficiales principales, como Osus, Asier y otros de su prestigio, conocían los detalles, así que, en lugar de descuidar el asunto, Osus consideró que debía al menos preguntar. Muy bien. Te informaré de nuestro progreso a medida que se desarrolle. Realice las pruebas necesarias, pero reserve por ahora las que podrían resultar letales en su estado. Tenemos tiempo de nuestra parte dada su edad. Afirmativo, guerrero de guerra. Una vez cesada la conversación, Harn volvió a centrarse en Tristán, a quien encontró inspeccionando el dispositivo en la muñeca de Osus, mientras se mantenía alejado del objeto amenazador. Probablemente, el chico temía que pronto usaran semejante herramienta contra él, y aunque estaría expuesto a muchos de los instrumentos del arsenal de Osus, no tenía por qué temer a los más letales, ya que eran para circunstancias diferentes. No tengas miedo. Habrá dolor, pero si lo soportas, estarás un paso más cerca de derrotar a quienes te arrebataron tu hogar, prometió Harn, provocando un discreto asentimiento de Tristán. Tanto él como Harn eran estoicos por naturaleza, así que en los días previos a esto, gran parte del encuentro transcurrió sin hablar, solo observando el trabajo de Harn en su arsenal personal. Una vez que Harn se fue y la puerta de la habitación se cerró tras él, Tristán sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, esforzándose por mantener una fachada firme, aun cuando temía instintivamente a las peligrosas herramientas que lo rodeaban. A la señal de Osus, Tristán se subió a una mesa de reconocimiento y pronto se encontró tumbado sobre ella mientras el boticario le abrochaba las ataduras para mantenerlo en su sitio. Prepararé anestesia para que no sientas lo peor, pero no será fácil. Te pido disculpas de antemano, aunque sea un procedimiento necesario. A diferencia de Harn, el boticario tenía una naturaleza más afable, pero en ese momento se desperdició en Tristán porque estaba haciendo todo lo posible para prepararse para lo que vendría. Así como se había repetido un mantra a sí mismo para calmar sus nervios incluso cuando su aldea era masacrada a su alrededor con los horribles gritos de todos los que conocía, lo hizo ahora basándose en lo que había escuchado de Harn, incluso si aún no sabía su mayor significado. Hierro en el interior. La repetición de esas dos palabras en su cabeza y el deseo de algún día superar a quienes le arrebataron a su familia fue todo lo que Tristán tuvo durante los días siguientes, mientras su cuerpo era sometido a innumerables pruebas agonizantes. Examinaron cada centímetro y poro de su cuerpo, le extrajeron sangre para analizarla con las agujas de enhebrar que había visto antes, le extrajeron pequeños trozos de carne para analizarlos con diversas cuchillas, y así continuó durante lo que pareció una eternidad. Cuando Tristán despertó días después del dolor y el estupor inducido por las drogas, se encontraba de nuevo en las habitaciones de Harn, aunque esta vez con vendas y diversos ungüentos aplicados en el cuerpo para facilitar su recuperación. A su lado estaba Arien, quien había decidido que dormir junto al cálido humano bajo las sábanas era agradable, así que Tristán alzó una mano débil hasta la suave frente del animal. Al no haber sido asesinado como las bestias, Tristán tuvo que pensar que no estaba corrompido como ellos y que había pasado las agonizantes pruebas. A pesar de ello, lo peor aún estaba por llegar, pues aún quedaban muchas más pruebas que harían que aquellos momentos insoportables parecieran un respiro. Traearn del clan Harn. Los primeros asentamientos de Kimara vieron a su población enfrentarse a una tragedia terrible y a un sinfín de penurias, pero la brutalidad del planeta también permitió que los más fuertes se alzaran demostrando su valía. Así fue como la propia familia de Traearn alcanzó prominencia y nobleza, y su padre, de simple miembro del personal minero, pasó a ser propietario y supervisor de muchas de las operaciones mineras del planeta. Con su influencia, llegarían a gobernar una de las ciudades fortaleza de Kimara, que con el tiempo prosperaría gracias a la forma en que invirtieron sus recursos personales en mejorarla siempre que fue posible.
El negocio familiar le permitió atraer y crecer ayudando a su padre en los diversos paisajes de Kimara, ya que, incluso a pesar de su relativa riqueza, no había lugar para manos ociosas entre su gente. Desde los 6 años, Harn trabajó en las minas y ayudó a proteger sus convoyes cuando era necesario, tanto de depredadores como de piratas. Gracias a esto, pudo prestar ayuda a los guerreros de hierro a su llegada al planeta, y por eso, como recluta de la Gran Cruzada, poseía mayor resistencia y fuerza que muchos de sus homólogos terranos. Fue una carga para Harn dejar atrás a su madre, su padre e incluso a su esposa, dada la increíblemente temprana edad a la que se esperaba que los Kimaranos se casaran, pero el mismo sentido del deber que lo llevó a servir a la compañía de su padre siendo solo un niño también lo llevó a servir a un propósito aún mayor. A pesar de su físico, Harn tuvo que superar muchas pruebas y entrenar incansablemente antes de convertirse en Astartes, pero cuando llegó el día, se enorgulleció de recibir la semilla genética de nada menos que el propio Forrix. Forrix lo había reclutado personalmente e incluso, en ocasiones, le había impartido lecciones adicionales para facilitar su adaptación al rol de neófito, pues incluso los Astartes novatos seguían siendo humanos y necesitaban una guía adecuada. Para algunos, Forrix estaba forjando a su futura mano derecha, y tras participar en numerosas campañas exitosas bajo su mando, Harn desempeñó ese papel durante un tiempo en la Gran Cruzada. Este rápido ascenso de rango no carecía de mérito, pues para cuando Harn cumplió 100 años en años terranos, había conquistado mundos para los guerreros de hierro y luchado tanto contra xenos como contra miembros rebeldes de la humanidad que no deseaban someterse al dominio imperial. Su enorme tamaño y consiguiente fuerza lo hacían idóneo para abrir brechas en las fortificaciones enemigas, mientras que su mente y las habilidades perfeccionadas por Forrix le permitían orquestar con precisión grandes fuerzas para lograr sus objetivos con mínimas pérdidas. Si bien aceptaba el sacrificio de aquellos bajo su mando, los registros indicarían que con el tiempo las tácticas de Harn cambiarían para ser más seguras sin poner en riesgo la eficacia de la misión, lo que quizás indicaría su cambio de opinión mucho antes del descubrimiento de Perturabo. Si tuviera un defecto en particular, sería su complacencia y falta de aspiraciones, pues Harn se conformaba con hacer lo que le decían y su voluntad se mantuvo firme mientras pudiera pensar en cómo sus deberes contribuirían a la seguridad del pueblo de Kimara. Fue esto lo que lo llevó a ser asignado voluntariamente por el propio Horus a la guarnición de su planeta natal, a pesar del desacuerdo de Forrix con la decisión y a pesar de que las filas de la Cuarta Legión se reducían cada vez más a medida que continuaba la Gran Cruzada. Si bien en aquel momento lo tomó como una insignia de honor, Harn más tarde llegaría a creer que fue un intento deliberado de eliminarlo de la ecuación mientras Horus seguía desplazando a los guerreros de hierro entre innumerables guarniciones y frentes de batalla, lo que finalmente resultó en su declive años después. Más que Perturabo, más que el emperador, culparía a esta elección consciente de Horus por la caída de la Cuarta Legión. El regreso de Harn. A pesar de sus recelos posteriores al momento de su asignación, Harn estaba satisfecho consigo mismo, pues se había ganado el título de herrero de guerra gracias a sus esfuerzos y se le había permitido llevar un equipo cuidadosamente seleccionado de astartes y sirvientes para regresar a Kimara y guarnecerla. Había oído poco sobre su estatus en el casi siglo transcurrido desde su partida, por lo que esperaba poder contribuir a su prosperidad ahora que se reunía con sus descendientes. Años antes, con la ayuda de los guerreros de hierro para sofocar las amenazas locales, los ciudadanos de Kimara pudieron abrirse paso hacia una época dorada para su sociedad, pues por primera vez contaban con un respiro que les permitía no solo sobrevivir, sino también prosperar. Si bien no se permitía un conflicto abierto entre las diversas ciudades fortaleza de Kimara, dado que tal conflicto previamente habría resultado en su destrucción mutua, históricamente seguían surgiendo tensiones entre las distintas regiones por razones que iban desde los derechos mineros hasta la supuesta superioridad económica entre comerciantes y trabajadores. Este cambio contribuiría a poner fin a esta situación y, en cambio, a impulsar el desarrollo económico mutuo. Antes de la primera llegada de los guerreros de hierro, el clan Konomor de Kimara había unido las diversas ciudades-estado gracias a un carisma innato, algo totalmente contrario a la naturaleza típica de los habitantes de Kimara.
Fue gracias a su diplomacia y a su defensa de diversas causas sociales que gobernaron pacíficamente. Si bien algunos cuestionaban que los Konomor fueran relativamente nuevos en Kimara y contaran con una gran riqueza que les permitiera centrarse en la diplomacia en lugar de trabajar en el duro paisaje de Kimara, muchos se alegraban de que alguien más se encargara de esa parte de la vida mientras ellos se concentraban en la alimentación y la seguridad. A su regreso, Harn se sorprendería al descubrir que el clan Konomor, al que la familia Harn había apoyado, había caído del poder, siendo reemplazado por su propia familia al mando de toda Kimara. El patriarca Konomor enfermó en un momento en que no tenía un sucesor claro, por lo que le correspondió al clan Harn ocupar su lugar y mantener las relaciones actuales. Su origen obrero les había valido el apoyo de todas las ciudades de Kimara, y cuando se supo que su heredero se había unido a las filas de los guerreros de hierro que salvaron Kimara, su renombre inicial se multiplicó considerablemente. Para mayor sorpresa de Harn, fue que su propio descendiente de sangre fuera el actual gobernador planetario de su mundo natal, pues la compañera de infancia que se había propuesto convertirse en su esposa le había dado un hijo tras su partida. Desafortunadamente, tanto su esposa como su hijo fallecerían mucho antes de tiempo, al igual que sus padres, debido a una enfermedad aparentemente causada por el implacable invierno y la brutalidad del planeta. Sin embargo, su hijo no murió sin antes tener un heredero, y así fue como Harn conoció al actual líder no solo de su familia, sino también del planeta que una vez abandonó. A pesar del carácter generalmente sombrío y frío de la población de Kimara, recibieron a los guerreros de hierro con los brazos abiertos y celebraciones, pues gracias a las fortificaciones que los guerreros de hierro habían construido para ellos y a la artillería que les dejaron para sus necesidades, la población del planeta se había mantenido a salvo a lo largo de los años. Historias de su gran fuerza y voluntad indomable se habían transmitido de padres a hijos, pues la lealtad a quienes los trataban bien era un rasgo importante en su cultura. Gracias a esto, la guarnición de 100 guerreros de hierro recibió autoridad absoluta del gobernante y el pueblo de Kimara sin cuestionamientos, y como Harn, en los años siguientes, trabajaría junto a su nieto para seguir impulsando a su pueblo. La Edad de Hierro de Kimara. Aunque un periodo de gran prosperidad suele denominarse Edad de Oro, quizás sea un reflejo de la cultura kimarana el hecho de que sustituyeran la palabra hierro por oro en los años posteriores para describir el mandato de Traean Harn como gobernante de facto de su mundo. Algunos historiadores señalan la similitud de la sonoridad entre Edad de Hierro y Jaula de Hierro, y es posible que la población adoptara el término tras la herejía de Horus para burlarse de la locura de los puños imperiales. Sin embargo, estas ideas no están confirmadas y ningún kimarano lo afirmaría abiertamente, incluso si fuera cierto. El planeta del herrero de guerra ya se había unificado bajo la creciente influencia y poder de su familia, lo que le facilitó implementar los cambios que considerara oportunos sin que la población cuestionara sus métodos. Basándose en las mejoras realizadas por los astartes de Forrix, Harn estableció un refinado sistema de defensas para cada ciudad-fortaleza, que las dotó de una forma abovedada con blindaje móvil para reforzarse según fuera necesario y para permitir que la artillería interior disparara sin represalias, capaz de impactar las baterías mientras recargaba. Si bien la disminución de la fauna local había facilitado la vida en Kimara, sus peligrosos monstruos aún representaban graves amenazas ocasionales, lo que hacía que este arco de fuego de 360 grados con protección multicapa fuera ideal para afrontar amenazas tanto terrestres como aéreas. Para la artillería, Harn apostaría un número creciente de basiliscos e hidras en cada ciudad para hacer frente a cualquier amenaza inminente. Se habilitaría espacio en las fortalezas para tener hasta 100 basiliscos disparando simultáneamente, con redespliegue rápido disponible según fuera necesario para cambiar los arcos de disparo. Las otrora resistentes ciudades-fortalezas se habían vuelto prácticamente inmunes a las amenazas externas, ya que la naturaleza hostil de Kimara amenazaba a los forasteros tanto como la propia artillería. Para ofrecer protección entre ciudades, se establecieron conjuntos de sensores en puestos avanzados que sobrevivirían a las condiciones de Kimara, cada uno de ellos capaz de proporcionar coordenadas precisas de las amenazas, ya fueran piratas o monstruos.
Esta rápida expansión fue impulsada por el Mechanicus, que contaba con miembros más radicales que buscaban usar Kimara para sus propios fines y desarrollar tecnología que incorporara el mitril del planeta. Con varias fortalezas convertidas en forjas para el Mechanicus, lograron aumentar considerablemente la producción del planeta, y fue con su ayuda que Kimara pudo construir su propia artillería nativa en lugar de tener que requisarla de otros lugares. La buena relación entre los guerreros de hierro y el Mechanicus durante los años siguientes daría lugar a una relación igualmente positiva entre el Mechanicus y Kimara, que se mantendría así hasta el estallido de la herejía de Horus. Para fomentar la prosperidad de su planeta natal, Harn se encargó de la construcción de nuevas ciudades fortaleza en puntos estratégicos, formando una cuadrícula hexagonal a través de los continentes de Kimara. Cada punto albergaría una ciudad menor, y el centro de varias de las dispuestas en hexágono albergaría una fortaleza mayor. El espacio entre ellas sería suficiente para que no fueran redundantes, pero mediante los sensores y las comunicaciones, podrían disparar contra cualquier amenaza a las otras tres ciudades fortaleza que trazaron una línea. Esto significaba que si alguna de ellas corría peligro y un enemigo estaba demasiado cerca para que su artillería fuera efectiva, las demás podrían dispararle y protegerlo. Aunque un miembro de otra legión diría que estas defensas eran excesivas, para Harn era simplemente la única manera de colonizar su mundo adecuadamente, asegurándose de que ninguna amenaza externa pudiera volver a ponerlos en peligro. Buscaba conquistar las tierras salvajes de Kimara sin alterarlas directamente, a la vez que obtenía acceso a sus vastos territorios inexplorados, pues Kimara, como planeta, poseía vastos recursos sin explotar dada su naturaleza inhóspita. Harn había presenciado muchos mundos más prósperos durante su servicio a las órdenes de Forrix y deseaba que su gente prosperara como se permitía a la de otros mundos, por lo que trabajó incansablemente durante décadas junto a sus compañeros astartes y parientes mortales para hacer realidad esta idea. Ya sea infraestructura o la implementación de programas para alentar el crecimiento de la población para habitar algún día las ciudades recién construidas, Kimara continuó desarrollándose rápidamente en esos años bajo el gobierno de Traearn, pero el progreso se desaceleraría cuando él y sus hombres fueron llamados para unirse a las fuerzas primarias de los guerreros de hierro tras el descubrimiento de Perturabo. Harn permanecería con sus compañeros astartes en los años venideros, mientras que solo una tripulación esquelética de ellos permaneció en Kimara. Capítulo 7. Primarca del cuarto Eldo de Cateón. Tras su examen en Osus, el herrero de guerra fijó días para que Tristán se recuperara y reconstituyera sus fuerzas. Tiempo durante el cual el chico solía aprender de una serie de tomos recopilados por Harn en la habitación de los astartes. Llamarlos libros quizás sería engañoso, pues en realidad eran más bien diarios que registraban el desarrollo de diversas tecnologías utilizadas por Harn y otros miembros de sus fuerzas. Sin seguidores del Mechanicus que inculcaran la doctrina en su nave, Harn había podido desarrollar con mayor libertad sus ideas, lo que permitió la innovación tecnológica que dio origen a su modelo alterado del Logos. Al igual que Perturabo antes que él, Harn poseía una mente aguda para estos asuntos, y tras estudiar las obras del Primarca, había llegado a poseer un profundo conocimiento de todo el proceso creativo. Aunque quizás carecía de inspiración en comparación con las creaciones de otros, un arma capaz de disparar con mayor precisión que otras de su tipo o una armadura que protegiera mejor a su portador eran invaluables para los astartes que solo conocían la guerra. Los diarios de su trabajo eran insignificantes comparados con el máximo desarrollo de la humanidad antes de su colapso intergaláctico milenios atrás, pero el conocimiento que poseía era valioso para alguien como Tristán. A primera vista, no entendía mucho de lo que leía, pero seguía leyendo ahora que tenía permiso para hacerlo. Los conceptos de cosas como la electricidad y el conocimiento, antes común, sobre cómo funcionaban los metales como conductores eran fascinantes para el niño que hasta hacía poco no sabía nada más allá del mundo tecnológicamente desprovisto en el que había nacido. Si bien le tomaría muchos meses y años comprender plenamente los conceptos presentados por los escritos de Harn, sentarían las bases para que germinaran las semillas de la innovación futura.
Pasó una semana, y cuando Harn regresó a su habitación, como cada noche tras ocuparse de los asuntos cotidianos de su banda, se sorprendió al encontrar a Tristán trasteando con un cableado de repuesto y una pequeña luz que había conseguido con los suministros sobrantes de Harn en su taller personal. Que el chico estuviera practicando los fundamentos de sus diarios no era sorprendente, pero que hubiera conseguido que la luz funcionara sí lo era, y además, una maravilla. Esto confirmaba que el cañón automático que Tristán había fabricado, por rudimentario que fuera, no era un golpe de genio, y si bien hacer que la energía fluyera desde una fuente de energía a través de unos cables hasta una luz no era nada revolucionario, seguía siendo impresionante para un chico que semanas atrás ni siquiera conocía la electricidad más allá de los relámpagos que azotaban el cielo. En reconocimiento a este logro, Harn llevaría a Tristán con él al taller y forja más avanzados de Isernen, no porque esperaba que el niño supiera cómo usar algo de eso o contribuir al trabajo de otros, sino porque creía que con solo exponerlo con el tiempo a las tecnologías dentro de ellas, Tristán algún día sería uno de los astartes que trabajarían allí. Este es el Dodecateón, donde se reúnen nuestros ingenieros y mentes más destacados. Aquí ponemos a prueba nuestras ideas, trabajando para mejorar nuestro conocimiento y comprensión de la guerra y la tecnología mediante pruebas, debates y simulaciones. Tristán aún no conocía gran parte de la nave en la que se encontraba ni de sus habitantes, pero incluso alguien tan ignorante de la tecnología civilizada como él podía apreciar la vista. Un espacio inmenso y extenso donde se ensamblaban máquinas, ya sea mediante algún proceso automatizado o a mano, donde los astartes, hombro con hombro, trabajaban probando sus creaciones, mientras otros, de pie alrededor de mesas con planos o pequeñas figuras en miniatura, participaban en simulacros de guerra teóricos. Las construcciones mecánicas zumbaban y zumbaban por todas partes como si tuvieran mente propia, y tal era su armonía a los ojos del joven Tristán que todo aquel lugar de trabajo parecía una sola y elegante máquina. Observarás lo que se hace aquí. Harás lo que sus miembros te pidan. Examinarás con atención y estudiarás el trabajo que presencieses de mí y de otros. Pregunta cuando sea necesario, pero no te molestes si la respuesta escapa a tu comprensión. Tomará años, pero confío en que aprenderás, explicó Harn mientras acompañaba a Tristán para que el chico pudiera verlo todo mejor. Ni un alma en la forja del Dodecateón se inmutó por su presencia, ya que dentro todos eran iguales en teoría y, por lo tanto, los diversos astartes allí reunidos no veían motivo para interrumpir su trabajo para saludar a su herrero de guerra. Sabían que le importaba más lo que estaban creando que los saludos triviales, pues todos los astartes eran veteranos como el propio Harn, que habían servido con él durante siglos. La visión de tantas creaciones mecánicas que escapaban a su comprensión y entendimiento actual fue abrumadora para Tristán, pero despertó su curiosidad en lugar de la ira por su desconocimiento. Si bien poseía un ego propio de un niño precoz, su pasión por el aprendizaje se había avivado, por lo que siguió a Harn con gran interés por esta forja que, según Tristán, era más grande que toda su aldea. En cierto modo, le resultaba familiar a pesar de lo diferente que era, pues había pasado toda su vida criándose en la forja familiar, donde el talento de su padre como herrero se ponía al servicio de su creciente comunidad. La familiaridad ayudaba a suavizar los recuerdos agridulces de ver trabajar a su padre, y sin saber cómo procesar esos pensamientos, Tristán los proyectaba en su nuevo cuidador. Era más fácil simplemente no pensar en su familia y mirar hacia adelante, pues sus noches ya estaban atormentadas por los horrores que había presenciado en la destrucción de su aldea. Una vista más reciente que se había vuelto familiar sacó a Tristán de sus pensamientos para darse cuenta de que lo habían llevado a una estación de trabajo mucho más avanzada que la que estaba en los aposentos de Harn, pero que el niño podía decir que pertenecía al hombre de todos modos. Arien estaba trepando partes de ella con sus rechonchas extremidades de lagarto para colocar cosas en varios contenedores sin que se le pidiera. El Ixolotl se contentaba con simplemente trabajar con los objetos brillantes que tenía delante. Aunque son engorrosos, los Ixolotl poseen una memoria excepcional para la colocación de objetos. Anota dónde Arien los coloca para que no se pierdan herramientas valiosas ni se las coloque en el lugar de otras.
Aunque era consciente del cariño que Harn sentía por su mascota, fue en ese momento que Tristán se dio cuenta de que, en la jerarquía de este recipiente, la criatura ingenua lo superaba a él, un humano de verdad. Aprendería de un animal cómo se hacían las cosas, pero mientras pudiera aprender, estaba dispuesto a hacerlo, incluso si la fuente provenía de una criatura con aspecto de salamandra que se conformaba con mirar objetos brillantes durante horas con sus ojitos brillantes. Entendido, respondió Tristán secamente, observando ya cómo Arien colocaba ciertas herramientas en su sitio para ordenar el espacio de trabajo de su dueño. Arien le caía bien, al igual que Harn. Hasta el momento no estaba seguro de Osus, pero no le desagradaba, al menos a pesar de las dolorosas pruebas que le había hecho el boticario, aunque no las comprendía, Tristán al menos comprendía que eran necesarias, y por eso las había superado sin quejarse. No sin un dolor intenso, pero ya estaba algo adormecido tras pasar semanas casi muriendo de hambre. Cuando no estés siguiéndome, esta será tu obligación, aunque asegúrate de no interponerte en el camino de los que están aquí. Harn no se molestó en presentar a Tristán a los demás astartes presentes, pues su objetivo era mostrarle lo que necesitaba para ser útil y aprender para ser aún más valioso en el futuro. Interrumpir el trabajo dedicado de sus camaradas para presumir de un recluta, incluso uno en el que Harn albergaba esperanzas, le parecía inútil. Hasta que Tristán se convirtiera en un astartes de pleno derecho y demostrara su valía, Harn no tenía intención de que otros le mostraran ningún tipo de reverencia. Simplemente no era propio de un guerrero de hierro. Lo que importaba eran los resultados, que Tristán aún no podía obtener. Esa fue una de las razones por las que Harn lo trajo hoy, pues pretendía observar si Tristán estaba listo para unirse al escuadrón de entrenamiento que se estaba formando. Si aún estaba demasiado débil por la inanición y la observación médica, lo mantendrían a un lado hasta que estuviera listo, así que ver a Tristán capaz de seguirle el ritmo era una buena señal. Que el chico no tuviera valor presente no significaba que no lo tuviera con el tiempo, y quebrantarlo innecesariamente era algo que un miembro menos cuidadoso de la Cuarta Legión haría. No Harn. No todas las herramientas eran un martillo, ni todas las soluciones un clavo, y si bien a la Legión le convenía actuar así en el pasado, mucho había cambiado en los años transcurridos. ¿Qué es eso? Muchas veces más grande que el propio Harn, había un vehículo cercano en el que trabajaban los diversos tecnomarines de los guerreros de hierro de Harn. Su característica distintiva era el largo cañón sacudidor de tierra de 132 milímetros sobre su chasis de 7 metros. Tal era el tamaño de la forja del dodecateón que este poderoso vehículo era solo uno de los muchos que se estaban modificando, con muchos otros de su tipo visibles por todas partes y naves aún mayores en construcción en las profundidades. Tristán había quedado tan abrumado por todas las novedades al entrar que no las había notado del todo, al menos no conscientemente, hasta que su visita se detuvo un momento junto a la estación de Harn, y ahora que Tristán las había visto, sus ojos brillaban. Cualquiera que fuera la parte de su naturaleza que lo había fascinado tanto por el cañón automático que vio en su planeta natal durante la invasión, lo que lo llevó a recrearlo de forma más limitada, despertó de nuevo la curiosidad del chico, pues descubrió que este vehículo le atraía y le gustaba por naturaleza. Le interesaba poco la reconstrucción del Vindicator en las inmediaciones, o la de la Medusa un poco más lejos. A Tristán le gustaba el basilisco, tanto que sus rasgos estoicos no podían ocultar su profunda fascinación. Si bien Harn esperaba que el niño se maravillara con todas las vistas del dodecateón, le pareció aún más divertido que, de entre tanto, un vehículo le llamara la atención. Por ello, no perdió tiempo en responder a la pregunta del niño, pensando que quizás podría mejorar los conocimientos mecánicos de Tristán asignándole proyectos relacionados con el basilisco en el futuro. Al fin y al cabo, lo mejor era trabajar con algo que a uno le interesara, y los basiliscos bajo el control del cuarto tenían piezas compatibles y, por lo tanto, conocimientos también con rinocerontes, depredadores, vindicadores y torbellinos. Esto es lo que se conoce como un basilisco, específicamente de la variante de la Legión de la Gran Cruzada. Considéralo una versión más grande del arma que creaste, con un alcance efectivo más allá de lo que alcanza la vista.
Mientras otras legiones se involucran innecesariamente en combate cuerpo a cuerpo, la nuestra, legítimamente, ataca al enemigo a una distancia que no puede contraatacar, debilitando sus fuerzas para que, cuando entremos en conflicto directo, las que le quedan no representen una amenaza para las nuestras. La mente de un niño podía ser maravillosa a veces, tan simple e inocente. Harn podía ver cómo giraban los engranajes en la mente de Tristán mientras el niño intentaba descifrar todo con solo mirar el vehículo. Harn lo complació aún más al informarle sobre sus especificaciones técnicas, aunque sabía que la mayoría pasaría desapercibida para Tristán por ahora. Al menos el niño podía entender lo básico, que esta era una herramienta para derrotar a su enemigo a distancia, y eso sería suficiente por ahora. Cuando Harn logró alejar a su aprendiz del vehículo que lo había cautivado, llevó a Tristán a una zona más organizada del Dodecateón, que se parecía más al puente de un barco que a un taller, a pesar de formar parte de la misma área. Allí, los guerreros de hierro se encontraban alrededor de monitores revisando datos y discutiendo estratagemas, algunas de las cuales sus compañeros ponían a prueba entre sí mediante una combinación de simulaciones por ordenador y representaciones físicas en grandes mesas diseñadas para tal actividad. Lo primero que llamó la atención de Tristán fueron las miniaturas del basilisco, que sintió el deseo de poseer tras ver el vehículo momentos antes, al igual que le habían interesado los escudos tras ver a su padre fabricarlos para los soldados locales. Claro que fueron los primeros en caer cuando su aldea fue asaltada, pero no fue por falta de habilidad de Bertrand el Herrero. No, era porque era difícil protegerse de cualquier dirección mientras los cultistas te acosaban, incluso para quienes llevaban armadura completa. Lo segundo que le llamó la atención fue la presencia de alguien que no era un Astartes. Era unos años mayor que Tristán, aunque era difícil saber cuánto mayor, dado que el chico era inhumanamente musculoso y tenía antebrazos considerablemente más gruesos que el delgado abdomen de Tristán. Este otro niño estaba participando en los juegos de guerra con los que probaban ideas, y aunque era obvio que los soldados sobrehumanos usaban una desventaja en su contra, su relativa rapidez mental le decía que había ganado el combate en el que se encontraba. Tal vez percibiendo su opuesto en este otro muchacho, Tristán lo desagradó inherentemente desde el momento en que conoció por primera vez al otro aprendiz bajo la guía de Harn. Guerrero de guerra, Levente inclinó su figura ancha y musculosa mientras terminaba su combate y notó que se acercaba la figura de Harn. Complacido por lo que presenció momentos atrás, Harn asintió en señal de aprobación a Levente, quien había estado ocupado lanzando una mirada fulminante en dirección a Tristán. Supongo que es hora de poner a prueba tu progreso, Levente. Muéstrame lo que has aprendido. Levente apartó la mirada de quien presentía que sería su rival por el favor de Harn desde que el joven subió a bordo del Eisernen, pues no quería quedar mal delante de él. Así como Tristán sentía una aversión innata por Levente, el sentimiento había sido mutuo desde que Levente notó al chico inconsciente por primera vez, y aunque Harn percibía su fricción silenciosa, no dijo nada para combatirla. Los guerreros de hierro del pasado habían fomentado rivalidades para que sus mentes más brillantes crecieran y se superaran mutuamente, mejorando su capacidad innata mediante el deseo de superar a sus rivales. Si bien esto había alimentado la paranoia que creció en la legión con el tiempo, Harn no veía ningún daño en que dos futuros Astartes no se agradaran, siempre y cuando supieran trabajar juntos a pesar de ello. Harn y Levente prepararon el terreno para una partida propia en poco tiempo. La base del juego era que cada jugador podía elegir las piezas que quería utilizar, con un valor en puntos asignados según su coste relativo de recursos reales para desplegarlas, y sus capacidades eran una representación a escala de su uso en la batalla real. De esta forma, se podía representar un escenario general de campo de batalla a gran escala, mientras que las computadoras cercanas podían ejecutar dichos escenarios en tiempo real para un control y práctica tácticos más individualizados. Aunque Tristán aún no sabía mucho del juego, hizo lo que Harn le indicó y observó para aprender. Se dio cuenta de que, mientras que la fuerza del Levente estaba compuesta por miniaturas centradas exclusivamente en el combate cuerpo a cuerpo, la de Harn era una mezcla de varias fuerzas, incluyendo un grupo de basiliscos.
Una vez que ambos bandos se habían posicionado, comenzó la batalla, y así comenzó un intercambio estratégico de batalla simulada que duró poco más de una hora antes de que las fuerzas de Harn derrotaran por completo a las de Levente. Tristán se había percatado de la trampa que Harn le estaba tendiendo al otro chico, pero la confianza y la audacia de Levente lo llevaron a caer en ella con arrogancia. A pesar de ello, Levente había logrado causar daños considerables incluso con la trampa que había tendido, pero aún así decidió el resultado de la batalla y no tardó en aniquilar por completo a sus fuerzas, a pesar de haber destrozado todo a su paso. Harn asintió a Levente, pues conocía el resultado desde antes del encuentro, pero aún deseaba medir el desarrollo mental de su alumno. Una mejora, aunque tu enfoque en una ofensiva frontal dejó a tus fuerzas expuestas. Ser conducido a una zona de aniquilación y rodeado por todos lados en terreno desventajoso casi siempre conduce a la derrota. Tomar la iniciativa es importante para que tu oponente no te dicte los términos de la batalla, pero no dejes que te ciegue. A su favor, a pesar de su orgullo, Levente se inclinó humildemente ante el herrero de guerra y lo escuchó con sinceridad. Provenía de un mundo tecnológicamente avanzado que había caído en la barbarie, al igual que Terra, y en ese mundo había crecido respetando la fuerza por encima de todo. Esto significaba que se había vuelto fanáticamente leal al herrero de guerra tras su encuentro, y la visión posterior de la destreza física de Harn en las batallas no hizo más que avivar este fervor en el espíritu de Levente. Anhelaba algún día sobresalir por encima de mortales y astartes por igual, tal como lo hacía Harn, y para ello haría lo que se le pidiera. Aprenderé de mi locura, herrero de guerra. A pesar de su mutua antipatía, incluso Tristán reconocía la reverencia hacia su benefactor y salvador, así que, aunque intrínsecamente le resultaba molesto el niño bárbaro mayor, pudo encontrar puntos en común. Solo el tiempo diría hasta dónde llegaría. No te dejes sorprender ni siquiera por fuerzas inferiores, pues decapité la estructura de mando de tu ejército con un escuadrón mortal en lugar de con cualquiera de mis astartes. Aunque seamos superiores en muchos aspectos, a un arma no le importa quién la dispare, y un mortal lo suficientemente hábil puede abatir incluso a los nuestros con un disparo certero, explicó Harn mientras Levente escuchaba, esforzándose por comprender, aunque su mente luchaba por comprender qué había hecho mal. Tristán me sorprendió con un cañón automático oculto que fabricó con sus propias manos. Si yo hubiera sido uno de nuestros parientes inferiores que se refugian en la disformidad con armaduras fragmentadas, desgastadas por el tiempo y la batalla sin reparar, podría haberme costado la vida, por eso este lugar de desarrollo y comprensión tecnológica es tan vital. El gesto hacia él primero enorgulleció a Tristán, y luego le provocó un escalofrío al darse cuenta de la mirada asesina que le había dirigido Levente. El respeto que compartían por Harn también significaba que sin duda competirían por su atención, por lo que los ojos de Levente eran como dagas de poder que lo fulminaban con la mirada. Tristán hizo lo que pudo para devolverle la mirada, pero su figura mucho más diminuta y su expresión facial menos expresiva conspiraron para que su propio intento pareciera tan amenazante como la mirada vacía de un ixólote. Harn ignoró la rivalidad adolescente que se estaba formando y continuó con sus presentaciones parciales de los chicos. Levente, aquí presente, será tu compañero neófito, un aprendiz mío como tú, con quien trabajarás algún día si te conviertes en astartes. Como tu mayor, siéntete libre de preguntarle cualquier cosa con la que necesites ayuda, pero asegúrate de no molestarlo ni distraerlo de su entrenamiento. Ante el gesto del herrero de guerra, los chicos se encontraron para estrecharse las manos, y la ligera mano de Tristán apareció minúscula dentro de la redondeada y musculosa mano de Levente. Si no hubiera estado acostumbrado a lastimarse las manos mientras trabajaba en varias cosas en el taller de su padre, Tristán probablemente se habría estremecido ante el agarre del otro chico. No me detengas, enano, y me aseguraré de no pisotearte, se burló Levente y rió entre dientes, poseyendo un carisma natural del que carecía Tristán. Mientras que el joven Tristán tenía un ingenio más rápido y respondió: debería estar bien, pareces bastante lento tal como estás. El fracaso de Levente contra Harn no era un gran indicio de su propia inteligencia, pero Tristán no pudo evitar contraatacar verbalmente.
Confiaba en su propia inteligencia, y dudaba que un chico musculoso, algunos años mayor que él, estuviera por encima de su propia capacidad mental, o al menos eso esperaba. Era quizás lo único que le quedaba por encima, al comparar su físico con el del neófito. Tomándolo como un desafío, Levente señaló hacia la simulación de mesa que Tristán estaba usando para juzgarlo. ¿Quieres probar eso, enano? Primarca del cuarto. El descubrimiento de Perturabo sería a la vez un honor y una herida para la Cuarta Legión, ya que la satisfacción de reunirse con su primarca se topó con la desaprobación de Perturabo. Guerreros de hierro de todas las estrellas se reunieron para celebrar su regreso, y como castigo por errores pasados, se les ordenó ejecutar la aniquilación. 1 de cada 10 sería apaleado hasta la muerte por los otros 9 por sorteo, y fue así como Harren conoció la brutalidad de su primarca. Aunque tuvo la mala suerte de ser condenado a muerte, Harren sobrevivió a la prueba aprovechando su superior poder en comparación con el de los astartes promedio, soportando su brutalidad y devolviéndola con la misma moneda. A pesar de este suceso, Harren llegaría a respetar a su primarca, como muchos de su especie, impresionado por su intelecto y poder, que, en conjunto, eran quizás insuperables entre los demás primarcas, sin contar otros factores. Perturabo poseía una comprensión sin igual de casi todo lo que se proponía, ya fuera la guerra o la creación de grandes estructuras y máquinas, y sus hijos estarían entre los pocos que apreciarían ambas cosas adecuadamente. Como muchos astartes, Harren se parecía a su primarca, pero debido a su tamaño particularmente grande, llegaría a ser conocido entre sus iguales como Pequeño Perturabo. Sin embargo, nunca en su cara, pues la humildad de Harren era tal que castigaba a quienes lo decían, ya fuera en elogio o en crítica. Fue este mismo rasgo el que permitió a esos mismos pares superar a Harren en influencia durante la Gran Cruzada, pues si bien no se le encontró en desventaja ni en el campo de batalla ni fuera de él, su desempeño quizás reflejó demasiado el de su primarca y se le dio por sentado sin que Harren pidiera reconocimiento. En aquellos años, también veía a Perturabo como humilde, por lo que buscó ejemplificar aún más tales rasgos, incluso si esto resultaba en que otros como Krueger y Falk lo superaran en posición social con el paso del tiempo. Es en este aspecto que los textos que analizan la historia de los guerreros de hierro criticarían a Harren en los años posteriores, ya que para quienes no fueron censurados por el imperio resultó extraño que un comandante competente se conformara con mantenerse al margen hasta la caída de Olimpia. Y, aunque los relatos varían, lo único que se sabe con certeza es la renuencia de Harren a forjar su propio camino en aquel momento. La destrucción de Olimpia. Perturabo provenía del mundo de Olimpia, un planeta de recursos escasos que lo había frenado durante muchos años antes de la llegada del imperio. Allí fue criado por un hombre que llegaría a ser conocido con razón como el tirano de Olimpia. El tirano, Damecos de nacimiento, usaría el intelecto de Perturabo para conquistar a todos los que se interpusieran en su camino y establecer un gobierno unificado en el planeta. Cuando el emperador llegó a Olimpia, Perturabo lo recibió, derrocando al tirano y entregando el planeta al gobierno imperial, donde se transformaría en un poderoso instrumento para abastecer y reforzar las filas de los guerreros de hierro durante la Gran Cruzada. Esto fue un testimonio de la habilidad de Perturabo para administrar y organizar sistemas que permitieron que su maquinaria de guerra continuara avanzando sin parar durante la Gran Cruzada, ya que los guerreros de hierro se veían constantemente obligados a participar en batallas que inevitablemente causaban graves bajas y, a diferencia de los numerosos mundos de los ultramarines, utilizaban un solo mundo para reclutar principalmente. Desafortunadamente, estos mismos sistemas resultaron ser una carga para la gente de Olimpia, ya que Perturabo esperaba que el planeta de inmortales obedeciera sin rechistar y soportara las dificultades sin quejarse, tal como él y su legión. Con el tiempo, esta expectativa resultó errónea, ya que la población comenzó a desmoronarse bajo el constante reclutamiento de astartes y sirvientes, pues enviar a innumerables ciudadanos a la guerra y pocos regresar a tiempo ponía en peligro su infraestructura social. ¿Quién gestionaría las ciudades, construiría sus instalaciones y caminos, y se ocuparía de los asuntos cotidianos si casi todos los hombres estaban destinados a servir a las necesidades de los guerreros de hierro en lugar de a las suyas? Este error crucial al considerar el factor humano de Olimpia resultaría costoso, ya que permitió al tirano reclutar para su bando a muchos de aquellos insatisfechos con el imperio.
Perturabo lo nombró gobernador planetario en su ausencia, colocándolo en una posición excepcionalmente peligrosa gracias a su considerable talento para el arte de gobernar. Para complicar las cosas, el tirano no tenía un heredero claro, ya que cuando Damecos falleció, fue mucho después de ejecutar a uno de sus hijos por traicionarlo, y el otro se negó a usar tecnología imperial para prolongar su vida, falleciendo así de forma natural. Esto significó que, tras su muerte, Damecos y su camarilla de agitadores y demagogos antiimperiales se quedaron sin el hombre que los controlaba, y su retórica incendiaria pronto inflamaría las ciudades de Olimpia y provocaría la revuelta de la población. El momento para esto quizás no pudo haber sido peor, ya que llegó en un momento en que los propios guerreros de hierro estaban llegando al límite de su otrora inagotable fuerza de voluntad. Incontables campañas brutales con constantes bajas, sin tregua ni gloria, habían dejado a la Cuarta Legión en vilo, y la noticia de que su planeta natal se había rebelado contra el Imperio hizo que su espíritu colectivo se quebrara junto con el de su primarca. A su regreso a Olimpia, los guerreros de hierro se sometieron a las exigencias de Perturabo de brutalizar a la población por su rebelión, cometiendo un genocidio a gran escala que cobró la vida de innumerables almas, culpables o inocentes. El propio Perturabo, furioso, mató a su hermana adoptiva, con quien antaño había sido muy cercano, y en todo el mundo sus soldados cometieron actos de barbarie similares. Sin embargo, algunos se resistieron a las órdenes, considerándolas erróneas por una u otra razón, y estos miembros de la Cuarta Legión fueron reprimidos junto con los revolucionarios de Olimpia. Aquellos que se negaran a escuchar el decreto de Perturabo y sobrevivieran serían reunidos por Harn durante y después de la rápida campaña de subyugación, tras haber sido convencidos por un soldado bajo su mando para actuar por el bien de todos aquellos que, como ellos, buscaban un camino diferente para los guerreros de hierro. Forrix propiciaría estos acontecimientos ignorando las acciones de su antiguo aprendiz tras asignarle la tarea de lidiar con los miembros insubordinados de sus filas, siendo esta la última vez que ambos se encontrarían en persona. Forrix seguiría su primarca durante toda la energía de Horus, mientras que el renovado vigor de Harn lo llevaría a separarse de sus fuerzas principales para participar en su propia guerra paralela. Perturabo y los guerreros de hierro habían determinado que sus acciones eran imperdonables y, por lo tanto, indignas de formar parte del imperio, por lo que pronto se unieron al señor de la guerra Horus en una rebelión abierta contra el imperio al que ya no merecían servir. Sus años de miseria y sufrimiento colectivos bajo el imperio los hicieron conformarse con derribar lo que una vez ayudaron a construir, y su antiguo rencor contra los puños imperiales finalmente pudo ser satisfecho por completo. Los guerreros de hierro renegados bajo el mando de Harn vieron muchos de sus registros borrados de los registros imperiales por razones desconocidas, pero los relatos generales los describen como opositores tanto a los puños imperiales del imperio como a fervientes seguidores de los poderes ruinosos, como los miembros de los devoradores de mundos perdidos ante Corneo, los hijos del emperador devotos de Slanesh. Parece que, si bien no tenían ningún problema en rebelarse contra un imperio que los había utilizado, también se negaban a someterse al dominio del caos o a permitir que sus camaradas infligieran su tormento a otros. Su último conflicto conocido se produjo tras el asedio de Terra, en el que se enfrentaron a miembros de los hijos del emperador por sus acciones contra la población civil de un mundo. El conflicto vería a las fuerzas de Harn y a las de la flota ofensiva de los hijos del emperador perdidas en la disformidad, lo que aparentemente resultó en su mutua destrucción. En cambio, pasarían miles de años antes de que la flota de Harn emergiera de la disformidad. Los guerreros de hierro que se encontraban en su interior habían resistido y luchado para alcanzar la libertad, solo para encontrar un universo muy diferente al que habían dejado atrás. Guerra de Kimaran por la independencia. La rebelión de los guerreros de hierro naturalmente resultó en que sus fervientes partidarios de Kimara también se aliaran contra el imperio por lealtad. Kimara declaró su independencia del imperio en general y desafió a cualquiera que cuestionara su autonomía a superar las defensas que Harn había establecido sobre él. Incluso con solo una pequeña guarnición de guerreros de hierro en el planeta, la población aún estaba bien equipada para defenderse de los invasores, y durante toda la energía y en los años posteriores, permanecerían como una entidad independiente y mantendrían su sector sin intervención imperial.
El imperio sabía que sería costoso invadir el planeta, y dado que su valor estratégico no compensaba el coste de tomarlo en ese momento, se le dejó en paz. Esta situación solo llegaría a su fin después de que los puños imperiales llegaran a liberar los mundos conquistados por los guerreros de hierro tras la derrota de Horus. Kimara se consideraría una opción general, a pesar de que fue una decisión de la población, no de sus aliados astartes. Como esto ocurrió antes de la jaula de hierro, y dado que la población de Kimara aún no era lo suficientemente numerosa como para albergar todas y cada una de las ciudades fortaleza preparadas por Harn, sería una batalla perdida para ellos. Tendrían que enfrentarse a toda la armada del puño imperial como un solo planeta con solo unas pocas docenas de astartes. A pesar de los intentos iniciales de resistencia, los pocos guerreros de hierro presentes decidieron asumir la responsabilidad y enfrentarse a los puños imperiales, utilizando una ciudad fortaleza, por lo demás deshabitada, para atraer la atención de las fuerzas del puño imperial. Esto se hizo para recompensar la lealtad de la población y ante la inevitabilidad de la muerte que enfrentaban los guerreros de hierro presentes. Sin importar cómo terminara el conflicto, sería con su muerte, por lo que buscaron luchar contra sus odiados enemigos mientras aligeraban la carga futura de los civiles que los apoyaron durante tantos años. Consideraban que habría otro día para luchar, y así podrían evitar que la población en general fuera ejecutada, actuando como si hubieran sido obligados. Si bien su intención era mitigar la pérdida de vidas, como hubiera deseado su antiguo comandante Harn, algunos miembros del ejército de Kimara decidieron luchar junto a ellos, incluyendo a un descendiente del propio Harn. Se decía que este descendiente, ahora censurado por los registros imperiales, lo hizo para desviar la culpa del resto de su familia, dado que era el miembro militar de mayor rango que no participaba en el gobierno civil. Al asumir esta responsabilidad, la familia Harn esperaba poder mantenerse en el poder y proteger a su pueblo tras la batalla. Así, junto con un leal séquito de soldados, ayudaron a manejar la artillería utilizada para combatir la fuerza de subyugación del puño imperial. La batalla duraría solo un día dada la gran diferencia de efectivos, y los registros indicarían que se recuperaron los cuerpos de miles de guerreros de hierro de los restos de la ciudad fortaleza demolida. Se cree que quienes registraron el evento cometieron un error al contabilizar los cuerpos mortales como los de sus camaradas astartes, o que fue un intento deliberado del imperio por salvar las apariencias después de que los puños imperiales sufrieran poco después una gran derrota a manos de Perturabo en la jaula de hierro. Las pérdidas de los puños imperiales no pudieron calcularse correctamente, dado que la jaula de hierro llegaría poco después, pero fueron lo suficientemente considerables como para que los puños imperiales consideraran oportuno establecer un punto de apoyo en el sector para vigilar Kimara. Este se convertiría más tarde en una base de la Guardia de la Muerte para defenderse de las amenazas xenos, pero también obtendrían el apoyo civil de Wostin, quien se había opuesto a Kimara desde la rebelión del mundo. Amargado pero resistente. Al apaciguarse la situación, se determinó que el pueblo de Kimara se había rebelado contra el imperio, pero que la presencia de los supuestos miles de guerreros de hierro los había presionado. Por ello, recibieron cuantiosos diezmos del imperio como penitencia, y aunque el gobierno del planeta permaneció intacto, fue vigilado constantemente por espías imperiales durante los años siguientes. Kimara permanecería bajo el gobierno de la familia Harn hasta hace poco, sirviendo como símbolo para el pueblo de su tenacidad y su renuencia a someterse, incluso cuando fingían hacerlo. No guardaban rencor al emperador ni a su destino, sino a que los astartes a quienes debían su supervivencia y éxito actuales fueran desterrados y mancillados con tanta crueldad en los años posteriores a la herejía. Una revuelta política de supuestos reformistas que buscaba convertir Kimara en un planeta imperial más leal fue encabezada por los supuestos descendientes del clan Konomor, quienes afirmaron que los Harn habían estado acaparando recursos y negándoles al imperio en secreto durante casi 10.000 años. Afirmaron además que los Harn habían conspirado para expulsar a su familia del poder y facilitar la rebelión del planeta hacía tantos años. Con la comprensión de varios funcionarios imperiales, los Konomor pronto vieron a los Harn no solo expulsados del poder, sino ejecutados.
mientras que los miembros gobernantes y sus familiares adultos fueron asesinados públicamente para demostrar el destino de los supuestos traidores. Sus hijos, incluido el príncipe del mundo, fueron desaparecidos discretamente para mitigar la reacción civil. Esto desató rumores de su supervivencia durante algunos años, pero estos rumores se apagaron cuando los árbitres locales inculcaron la disciplina y la poca esperanza que quedaba para su pueblo se extinguió cuando finalmente se descubrió el cuerpo del niño. Estos eventos desmoralizarían a la otrora fiel Kimara, con sueños no declarados de liberación de la tiranía del imperio sobre su pueblo y diezmos insaciables, imposibles con los Konomor en el poder. Durante miles de años, la familia Han había logrado mantener alejada de sus vidas la intrusión imperial, lo que les valió la lealtad constante de su pueblo, y el imperio lo había aceptado, ya que sus demandas de recursos habían sido satisfechas. Ahora, bajo el gobierno Konomor, la sociedad kimarana comenzaría a desmoronarse a medida que el imperio les exigía cada vez más, lo que finalmente culminó en un reclutamiento masivo organizado por el segundo gobernador planetario Konomor sucesivo, respaldado por el imperio. Este reclutamiento supondría el reclutamiento casi universal de la población masculina del planeta en la Guardia Imperial, algo a lo que el imperio no se negó en su esfuerzo por combatir la invasión de un enjambre tiránido. De los reclutados, solo un pequeño puñado sobreviviría al servicio, obligando al gobernante Konomor a renunciar por completo al de su padre para unir a Kimara bajo el imperio y, en su lugar, convertir el planeta en su feudo personal. Al instalar soldados y mercenarios leales únicamente a él, de su época de servicio junto a los soldados de Wostin, el gobernador planetario se convertiría en poco más que un perro atado a la correa del imperio, que hacía la vista gorda ante sus crecientes abusos contra su población, dados los altos diezmos que concedía al imperio y la perdurable reputación de Kimara. Aunque externamente pareciera que la transición del poder soberano de la familia Han a los Konomors fue la de una familia de tiranos a una familia de reformistas, la verdad era mucho más turbia y solo se volvería más confusa a medida que las condiciones sociales se deterioraran aún más año tras año. Capítulo 8. Pilares gemelos de hierro. Pilares gemelos de hierro. Fue por orgullo que Tristan aceptó el reto que le lanzó Levente, pero el deseo de demostrar su valía a su actual cuidador también impulsó su inclinación natural. Aún había mucho que desconocía, mucho que podía cambiar en un instante, y sabía que no había forma de regresar a casa si las cosas empeoraban. Así es, el hogar de Tristan había desaparecido. Su familia, todos los que conocía, habían muerto, todo gracias a fuerzas incomprensibles que se alzaban como malvados aliados de las mismas personas en quienes ahora confiaba. Había presenciado la destrucción de su hogar, pero también había visto la ruina que el hombre al que llamaban herrero de guerra había infligido a quienes lo habían arruinado. Si eso significaba poseer algún día ese poder, no solo para sobrevivir, sino para erradicar a quienes le habían arrebatado todo, Tristan haría lo que fuera necesario para alcanzarlo. El brutal examen médico que le había rapado la cabeza, eliminando cualquier rastro de su padre, cuya melena se parecía a la suya. Trabajando arduamente en tomos que apenas podía comprender y con dispositivos mecánicos mucho más allá de todo lo que su mundo había poseído. Eran solo peldaños en el camino hacia la creación de lo que Han hablaba, una utopía donde nadie sufriría la agonía del joven Tristan. Humillar a un niño más experimentado en un juego de mesa no era nada comparado con las otras pruebas que había enfrentado en las últimas semanas, y aunque en circunstancias más normales su mente podría estar llena de reservas sobre sus posibilidades de victoria, ese miedo había desaparecido hacía muchos días al presenciar los espeluznantes destinos a los que otros habían sido sometidos por las bestias. Había visto su comportamiento animal, lo que motivó su nombre para los astartes poseídos por el caos, y percibía ese mismo instinto primario en el antiguo niño bárbaro que tenía delante. Sabía que Levente no era como ellos, pues Han jamás lo habría aceptado si lo fuera, pero un animal era un animal y debía ser tratado como tal a sus ojos. Mientras se preparaba para jugar, Han le explicó algunas reglas básicas, incluyendo cómo construir su propia fuerza y el objetivo del juego. Para simplificar su primera partida, el objetivo era eliminar por completo la fuerza del oponente, en lugar de capturar un objetivo o mantener una zona específica. Esta simplicidad encajaba a la perfección con el plan preliminar de Tristan para la simulación de batalla.
¿Hay un límite en la cantidad de basiliscos que puedo usar? Le preguntó a Harn en voz tan baja que era poco probable que Levente lo oyera, aunque no estaba seguro de si los aumentos del otro chico se lo permitirían. Harn pareció divertido con la pregunta y negó con la cabeza mientras explicaba las reglas con más detalle. Siempre que el total no exceda el valor en puntos proporcionado, puedes tomar tantos como desees. En la vida real, nada impedía dedicar toda la fuerza a la artillería a distancia, así que el juego con el que se probó el dodecateón no tenía tales restricciones. Lo que importaba era la victoria, no la imparcialidad arbitraria. Con esto resuelto, Tristán dedicó la gran mayoría de los puntos de la partida a desplegar una tras otra la artillería basilisco, colocándola tras una amplia cobertura y lo más lejos posible de donde se desplegarían las fuerzas del Levente. La actuación del Levente contra Harn había llevado al mayor a creer que sus tácticas eran las correctas, ya que había podido infligir daño a las fuerzas de su mentor, mucho más inteligente, en una partida donde luchaban por un objetivo. Por eso, adaptó muy poco su lista para su siguiente partida, convencido de que un novato no tendría ninguna posibilidad contra sus brutales tácticas de choque. Esta presunción le costaría rápidamente la partida, pues antes de que sus guerreros alcanzaran el muro de artillería de Tristán, no quedaba ni una sola unidad en el ejército de Levente. El basilisco puede disparar fuera de su propia visión, a diferencia de muchas unidades, debido a su naturaleza de artillería, y al colocarlo a cubierto, Tristán había limitado la capacidad de represalia de Levente. Además, el objetivo era simplemente eliminar al enemigo antes de que te elimine, por lo que una fuerza dedicada por completo a golpear al enemigo mucho antes de que puedas siquiera enfrentarte tendría la ventaja. Partiendo de esto, el ejército de Levente tenía poco en combate a distancia y estaba destinado a aplastar a sus oponentes en combate cuerpo a cuerpo, lo que significa que mientras los miembros más cercanos fueran el objetivo primero, los que estaban detrás de ellos seguían sin ser una amenaza. Al final fue una derrota aplastante, y aunque un Astartes auténtico habría visto venir el resultado a una milla de distancia, tomó por sorpresa al todavía joven y relativamente inexperto Levente. TCH, suerte de principiante, no te creía tan cobarde como para evitar el combate cuerpo a cuerpo por completo, se quejaba Levente mientras retiraba a sus últimas fuerzas del campo de batalla simulado. Su agitación aumentaba a medida que avanzaba la partida, pues su método de batalla se volvía irrelevante porque Tristán, literalmente, no se preocupaba por seguir las reglas del Levente. Había visto la batalla anterior del Levente, supuso que el otro chico adoptaría una táctica similar y, por lo tanto, jugó en consecuencia. Los mejores espadachines que Tristán había conocido habían sido abatidos a distancia por armas muy similares a las que empuñaban los guerreros de hierro, y la visión de sus cadáveres destrozados no era algo que Tristán deseara volver a ver. A decir verdad, el hedor a sangre le había llegado a repeler tras tanto tiempo rodeado de ella, ya fuera de cabezas decapitadas o de un cuerpo cuyo torso había sido atravesado por el metal propulsado por las armas de los invasores. Ganar no es de cobardes, replicó Tristán, sin siquiera molestarse en mirar a Levente, pues sus ojos se dirigían a los basiliscos en miniatura sobre la mesa. Le gustaban, y le habían servido bien, así que admiraba su detallada artesanía y pintura. Su padre le habría construido cosas así si se lo hubiera pedido, pero nunca había sido de los que se imponían a su familia. Eso implicaba no solo ser egoísta, sino también el acto de hablar, y nunca se había sentido especialmente cómodo con eso. Lo único que desvió la atención de Tristán de los basiliscos que había elegido entre las estanterías cercanas de unidades expuestas fue que su breve enfrentamiento había atraído a algunos espectadores del dodecateón, principalmente miradas de quienes trabajaban en diversos proyectos, pero también la presencia de un Astartes en particular que se unió a Harn en la observación. Con una armadura gris, sin ningún detalle destacable y sin heráldica en particular, parecía sencilla y sin adornos junto a la magnífica e intrincada armadura del herrero de guerra. Su simplicidad le permitía a Tristán verse en el lugar del soldado. Podría ser él algún día, de pie junto al herrero de guerra, hombro con hombro, portando la armadura de los guerreros de hierro. No había sido lo que esperaba ni deseaba de la vida hacía apenas unas semanas, pero ahora la idea le resultaba reconfortante. Una que le proporcionaba un camino firme hacia adelante incluso en el caos en que se había convertido su vida.
Aunque era improbable que el miembro de la Legión de Hierro supiera que lo estaban inspirando, Tristán agradecía ver al marine espacial, ya que le daba la esperanza de que él también podría lograr lo mismo algún día. Mientras que la atención de Tristán estaba centrada en el subordinado de Harn, Levente ignoraba por completo la presencia de otro Astartes. Levente, en cambio, se concentró por completo en el propio Harn una vez que el herrero de guerra intervino en la partida. No pienses mal de tu pérdida, Levente. Considéralo otra experiencia de aprendizaje y úsalo para mejorar tus propios métodos de ahora en adelante. Todos tenemos nuestros talentos, y si la mente de Tristán fuera menos capaz de adaptarse y aprender, no estaría aquí. La humilde deferencia de Levente hacia Harn reapareció cuando éste se inclinó en señal de respeto, algo que Tristán imitó inmediatamente después para no parecer grosero. Después de todo, el herrero de guerra acababa de felicitarlo, y fue uno que hizo que el chico sintiera algo cercano a la calidez por primera vez en su memoria. Si bien Harn no era particularmente sociable ni carismático, poseía una firmeza que, a su manera, inspiraba respeto, pues sus palabras siempre eran sinceras y directas. Osus los espera para su incorporación oficial a su nuevo escuadrón de entrenamiento. Levente les mostrará el camino, pues a partir de hoy serán hermanos de los guerreros de hierro, o al menos aspirantes a ellos. Recuérdenlo siempre. Dejando a un lado la incipiente rivalidad, tanto Tristán como Levente podían aceptar lo que decía Harn. Si él lo deseaba, trabajarían juntos, pues su propio disgusto era un asunto insignificante comparado con el decreto de un hombre al que cada uno de ellos le debía la vida. Sin embargo, la mención del entrenamiento casi le provocó escalofríos en la columna a Tristán, ya que al estar al lado de Levente era muy consciente de que no era de ninguna manera igual al otro chico en términos físicos. A regañadientes, Levente había llevado a Tristán al lugar donde Osus los había reunido en las profundidades de Leisernen. Harn, en cambio, estaba ocupado con sus propios deberes y, por lo tanto, no podía guiarlos él mismo. Sin embargo, Levente conocía el camino, ya que no era su primera vez entrenando, ni la segunda, ni siquiera la 100ª. Era su día a día, y disfrutaba de la oportunidad de mejorar su fuerza cada día. Lo reasignaban a un escuadrón especial que también incluiría a Tristán, lo que dejaba a Levente con la ilusión de probar su poder contra una nueva hornada de reclutas. Los anteriores no habían podido seguirle el ritmo, pues incluso los aspirantes a neófitos tenían dificultades contra él, igual que contra Harn muchos años antes. La habitación a la que Levente condujo a Tristán era bastante abierta, con pocas comodidades, diseñada para proporcionar a sus habitantes espacio para realizar una gran variedad de ejercicios, desde el combate cuerpo a cuerpo hasta el acondicionamiento y el fortalecimiento. El equipo necesario se obtenía de una habitación cercana donde se guardaba, y en el espacio mismo podían entrenar docenas de astartes con espacio de sobra. Desafortunadamente para la gran compañía de Harn, aún no contaban con suficientes reclutas para llenar adecuadamente un lugar como ese, ya que había muchas salas similares y, al dividir a los reclutas entre ellos para brindar el entrenamiento más individual posible, las salas parecían vacías. En este caso, Tristán se encontró con otros 8 chicos, desde su misma edad hasta personas que parecían más parecidas a Levente, lo que sumaba un total de 10. Osus también estaba presente, de pie frente a los demás reclutas, como si hubieran estado esperando la llegada de sus 2 últimos miembros hasta ese momento. Formad fila, dijo Osus con autoridad, lo que instó a Levente a hacer precisamente eso y a Tristán a imitarlo. Se unieron a la fila de jóvenes, y cada posición fue elegida con una pequeña consideración por parte de Levente y Tristán. Levente se colocó al principio de la fila que miraba a Osus como para destacar como el primero, mientras que Tristán eligió un lugar que lo convertía en el cuarto en la fila aproximada. Por lo que había deducido, los guerreros de hierro eran la 4ª legión, fuera lo que fuera a lo que se refería, y había visto muchas referencias al número 4 a lo largo de sus estudios. Le gustaba el 4, igual que ahora le gustaban los basiliscos. 4 era un buen número, así que quería ser el 4º en la fila. Algunos astartes de ciertas legiones podrían haber hablado a sus reclutas reunidos de una manera suave que relataba la historia de su legión y trataba de inspirarlos.
En cambio, Osus fue directo al grano en el momento en que los 10 reclutas estuvieron listos, sin endulzar su situación actual en lo más mínimo. Como reclutas, sus nombres son irrelevantes. En el gran esquema de las cosas, si se les asignara una batalla, su desempeño sería prácticamente idéntico al de los demás, una insignificante mancha en la bota del enemigo al final de la batalla. La guerra es un arte, pero todo comienza con lo fundamental. Número, equipo, suministros. ¿Cuántos astartes tienen disparando al enemigo y con qué armas? ¿Cuál es el daño esperado? ¿Cómo afectará su progreso, o la falta de él, a sus camaradas en el frente de batalla? Los nombres de cada miembro de cada escuadra no importan cuando hay miles, y aunque un astarte es verdaderamente excepcional como nuestro herrero de guerra puede igualar a muchos otros, esto es la excepción, no la regla. El apotecario parecía juzgar la crudeza de la guerra mientras aceptaba su realidad, y así continuó incluso cuando los niños allí reunidos se dieron cuenta de que estaban a punto de perder sus nombres para entrenar con Osus. Levente parecía acostumbrado, mientras que los miembros más novatos, como Tristán, se sorprendieron, pero lo disimularon lo mejor que pudieron para no parecer débiles. Por eso, cuando entrenen aquí juntos, se les reconocerá por su número. Se ganarán el derecho a un nombre cuando sean más que un error de redondeo para nuestras fuerzas, así que, Escuadrón Alfa, cuenten y digan sus nombres. Levente habló con orgullo con su voz resonante que lo convirtió en una presencia imponente entre los aprendices. 1. Tristán no se atrevía a mirar a los demás reclutas para no desviar la atención de Osus y parecer irrespetuoso. Había visto a un hombre entrenar a los soldados de su pueblo para prepararlos para las amenazas externas, la única razón por la que habían podido resistir la oleada de cultistas que algún día los inundaría, y por eso conocía el concepto general de un oficial militar que azota a otros. 2. 3. Ahora era su turno, y Tristán habló tan seguro como pudo mientras mantenía una postura adecuada y una atención rígida en cómo llevaba sus hombros. 4. 4 no era un nombre especialmente significativo, pero así lo llamarían sus compañeros de entrenamiento, así que supuso que tendría que acostumbrarse. Al menos era 4 y no 3, 5 o algún otro número inferior. Probablemente acabaría resentido por ello. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cuando terminaron de pronunciar sus nuevos nombres, uno por uno, Osus asintió, mostrando aprobación por su rápida adhesión a su decreto. Bien. Hay otros como tú en grupos de entrenamiento similares, pero no te importan. Los otros 9 de este escuadrón son aquellos junto a quienes lucharás y sangrarás durante los años venideros. Cultiva las amistades o rivalidades que te convengan, pero recuerda que si uno de ustedes falla, todos lo harán. Cada uno puede poseer alguna habilidad o talento que los demás no tengan, pero mientras estén en el escuadrón alfa, su talento será suyo. Ayúdense mutuamente, crezcan juntos y aprendan de sus respectivos éxitos y fracasos para que algún día sean dignos de ser nombrados astartes. Tristán miró hacia Levente, incapaz de distinguirlo bien a través de los otros 2 chicos que se interponían, pero con la sensación de que Levente estaba haciendo lo mismo. O triunfarían juntos o fracasarían juntos, y por eso, a pesar de sus recelos iniciales, se verían obligados a cooperar. Mientras que otros grupos se determinaban según la edad y el desarrollo relativos, los miembros de su escuadrón fueron elegidos como los más prometedores entre sus compañeros. No piensen que esto los hace especiales. Si acaso, enfrentarán mayores dificultades debido a sus diferencias de edad e implantación. Mientras que un neófito como uno de ustedes ya está en camino de convertirse en astartes, otros aún no han recibido ni un solo implante de la semilla genética de sus antepasados. Tristán estaba bastante seguro de que él era uno de los que se mencionaba que no había recibido implantes, ya que por lo que había sabido era demasiado joven en ese momento, sin mencionar que era demasiado débil para sobrevivir de manera confiable a su implantación. Mientras tanto, Levente había recibido algunos y ayudaban a explicar sus capacidades físicas superiores. El ejercicio de hoy será sencillo.
Lo he diseñado a partir de un día importante para nuestro herrero de guerra, y quizás también les permita tener una idea de lo que les espera si progresan como neófitos. Levente sonrió para sí mismo con conocimiento de causa mientras Tristán no estaba seguro de qué significaba el importante evento al que se hacía referencia, y la certeza de Levente pronto se demostró correcta cuando Osus miró a 2 y luego a 10 mientras miraba más allá de todos los que estaban entre ellos. Del 2 al 10, lucharán cuerpo a cuerpo contra el 1. No se permiten heridas graves ni la muerte, pero espero que lo den todo y luchen hasta que el último quede en pie. ¿Entendido? El hecho de que Osus convirtiera esto en un evento de 9 contra 1 no infundió en Tristán la confianza que podría haber tenido de otro modo, pues acababa de presenciar cómo los Astartes se ponían en desventaja a propósito para ofrecer una contienda más justa contra Levante en el Dodecateón. Si Osus creía que este ejercicio se desarrollaba mejor con 9 contra 1, significaba que Levante podía vencerlos. Los guerreros de hierro con los que se había topado Tristán eran calculadores y analíticos, algo que él también estaba aprendiendo a hacer, y eso no auguraba nada bueno en esta situación. Sí, señor. Gritó Tristán después de que sus compañeros aprendices comenzaran a decir lo mismo en señal de acatamiento. Levante tomó el lugar de Osus, mientras que éste se hizo a un lado para estar lo suficientemente cerca como para intervenir si era necesario, pero sin estorbar la pelea que se avecinaba. Bien. Ahora empieza. Con un físico que avergonzaba incluso al más fuerte de los chicos presentes, Levante les hizo señas para que avanzaran, obviamente disfrutando mientras se burlaba de los otros 9. Es hora de la aniquilación, ratas. Tan rápido como Tristán obtuvo la victoria en un escenario táctico contra Levante, este conflicto terminó decisivamente a favor de Levante. Si bien Tristán se mantuvo a la defensiva al principio para ver a qué se enfrentaba, pronto recibió el número 5 como un proyectil con un lanzamiento a una mano de Levante. La diferencia de fuerza era asombrosa, pues si bien Levante había sido reclutado por su impresionante poderío y naturaleza agresiva, ganar el poder de un Astartes día a día lo había convertido en una fuerza de la naturaleza que era mejor evitar en combate, en lugar de otros que normalmente serían sus iguales. Tristán no fue lo suficientemente rápido con sus pies para evitar ser golpeado por el otro aprendiz arrojado hacia él, pero logró agacharse hacia un lado lo suficiente para poder liberarse de su forma golpeada, momento en el que notó que 4 de sus compañeros aspirantes Astartes también estaban tendidos en el suelo, algunos luchando por respirar después de recibir golpes en el estómago y golpes similares en sus cuerpos por los grandes puños de Levante. Sabiendo que si se rendía, Osus y, por ende, Harn lo verían mal, no era de extrañar que Tristán corriera a asestarle un puñetazo a Levante, doblándose de dolor apenas un segundo después de que Levante le lanzara el 3 y luego le diera un puñetazo directo al centro de las costillas. Los demás aprendices, todos mucho más fuertes que Tristán, continuaron con sus intentos desesperados, fracasando igualmente, incluso cuando intentaron atacarlo todos a la vez. Mientras tanto, Tristán luchaba contra el impulso de vomitar la comida que Arien le había traído antes, y cuando se recuperó lo suficiente como para incorporarse, se encontró solo contra Levante. Un vistazo rápido reveló que todos los demás aspirantes habían sido tan golpeados que ya no podían defenderse, por lo que Tristán ahora tenía toda la atención de Levante. Cabe destacar que aguantó un minuto más incluso después, negándose a quedarse en el suelo cada vez que un golpe particularmente fuerte lo derribaba. Si bien la fuerza bruta de Levante era impresionante, también lo era la velocidad con la que impulsaba su cuerpo y sus puños, lo que hacía que cada golpe fuera mucho más potente que si hubiera sido menos ágil. Producir. Esa demanda se repitió muchas veces antes de que Tristán ya no pudiera ponerse de pie físicamente, momento en el que Osus declaró el final del partido a favor del ahora exhausto Levante. Bien hecho, Levante. Ahora ayúdalos a llegar a mi lugar de trabajo para que pueda reparar el daño que has causado. A pesar de la negativa de Tristán a ayudarlo a ponerse de pie, Levante agarró al joven neófito por la camisa y lo cargó sobre su hombro, cargándolo tan fácilmente como un adulto cargaría a un niño pequeño. Como desees.
Por brutal que fuera, Tristán tuvo que admitir que su rival por la atención y el respeto de Harn era un guerrero natural. El propio Tristán podía ser delgado, pero los otros aprendices habían sido bastante aptos y musculosos, lo que hacía que la aniquilación completa de sus esfuerzos combinados por parte de Levante fuera mucho más impresionante. Derrotado y humillado, Tristán se desmayó camino a la sala médica de Ossus, aceptando a regañadientes, mientras perdía el conocimiento, que pronto sentiría ese dolor con mucha más frecuencia.